Voy a compartir con vosotros la presentación y habrá un turno de preguntas al final. Somos muchísimos y sería inviable, por lo visto, hacerlo sobre la marcha. Entonces, voy a empezar y cualquier duda que tengáis, por favor, apuntadla. La idea de este webinar es situar la intervención clínica que estamos haciendo estos días en esto que hemos llamado tiempos de confinamiento, no hay otra forma de llamarlo, y situar esta intervención en el sentido en el que no creemos tampoco que vaya a ser algo circunscrito a la situación actual. Me explico, una vez esta vía se ha abierto y este confinamiento es algo que todos hemos aceptado, es muy posible que en el futuro pueda volver a haber un repunte de esta situación y tampoco sabemos cuánto va a durar. Entonces, parece fundamental aunar todo lo que sabemos de intervención en crisis, de intervención psicológica clínica, al uso, en ambulatorio y de intervención online. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo ahora combina las tres, pero no puede combinar las tres en bruto. Necesitamos extraer ciertas características de todos estos tipos de intervención y adaptarlas al momento que estamos viviendo. De lo contrario, podríamos incurrir en algún tipo de error, que en nuestro caso es un error, pues no me atrevo a decir fatal, porque fatal es otra cosa, pero sí que es un error que daña a la persona con la que tratamos y que atenta contra sus emociones. Entonces veremos consideraciones básicas de intervención en crisis, ojo, también con sus limitaciones, intervención online, obviamente también con sus limitaciones. Valoraremos cómo evaluar en el contexto actual, en el que tenemos que hacer intervenciones, ya sea con pacientes que ya fuesen pacientes nuestros y que ya conociésemos, o con pacientes nuevos que consultan por primera vez y nos contactan por teléfono o por email. ¿Cuál es la forma de orientar esa evaluación por áreas y qué instrumentos puedo utilizar de forma breve, específica, para ir directos al grano? Porque son intervenciones que requieren de un trabajo muy inmediato. Entonces aquí el psicólogo tiene que balancear sus habilidades, tiene que balancear esas habilidades para establecer un buen vínculo terapéutico con una intervención breve o relativamente breve y muy dirigida, muy orientada al objetivo. Y después veremos cómo intervenir, cómo hacerlo también de forma concreta, concisa y dirigida. Veremos objetivos generales y objetivos y procedimientos más específicos. Lo vamos a orientar en 5 categorías fundamentales. Hablaremos de ansiedad, hablaremos de incertidumbre, hablaremos de una ansiedad específica que tiene que ver con la enfermedad, que estos días es uno de los grandes motivos de consulta que estamos teniendo. Hablaremos de depresión, hablaremos también de ideas suicidas, de ideación autolítica, y por último terminaremos con duelo, que por desgracia es algo en lo que creo que todos o casi todos también hemos tenido que intervenir, ya sea a nivel profesional o casi se nos ha demandado a nivel personal, porque esta situación nos ha tocado muy de cerca y son muchas las personas que se han visto afectadas por un fallecimiento cercano y que por desgracia no han podido afrontar la muerte y la pérdida como sabemos los psicólogos que normalmente se debe hacer. Entonces vamos a orientar todo esto. Empezamos con estas consideraciones básicas de intervención en crisis. ¿Por qué hablamos de crisis en este caso? Hay muchas personas que no están viviendo una crisis, tampoco vamos a generalizar. Hay muchas personas que están en sus casas sanas, que incluso pueden tener cierta preocupación por el trabajo, pueden estar sufriendo ciertos problemas de convivencia, pero no están viviendo una situación de crisis. ¿Qué pasa? Que crisis es un estado de desequilibrio en el estado emocional de una persona. Se ve incapaz de salir de una situación con los recursos con los que ya cuenta o con los recursos con los que en el pasado pudo salir de otras situaciones. Por tanto, un evento de alto estrés o una situación crítica sobrepasa la capacidad de afrontamiento de una persona y se siente desbordada, se siente fuera de control, se siente perdida y es cuando entonces acude a nosotros a pedir ayuda. Cualquier persona puede experimentar una crisis en un momento dado. Sabemos que hay factores de resiliencia, pero también sabemos que también en momentos vitales de cierta vulnerabilidad, las siendo tan atípica, nunca suceden en un timing adecuado, nunca son predecibles por su propia naturaleza y nunca son oportunas. Por lo tanto, cualquier persona nadie está exento de sufrir una crisis de este tipo. Hablaremos de crisis situacional, es decir, vinculada a un evento o a una situación crítica concreta. En este caso, hablamos de una pandemia y de todas las consecuencias y daños colaterales que se han derivado de esa pandemia, a nivel de convivencia, a nivel de limitaciones y de restricciones. ¿Y cómo eso afecta a la persona? ¿En función de qué? Pues de sus variables disposicionales, es decir, de todas aquellas variables de personalidad, de historia de vida, aprendizaje, que ya fueran con ella, y también en función de sus variables ambientales, contextuales, en el momento en el que le haya sobrevenido esta situación tan atípica y tan restrictiva. Hablamos de crisis atípica porque no reúne exactamente todos los requisitos de una crisis. Sí que es verdad que es súbita o relativamente súbita. Es verdad que muchas personas de las que están sufriendo este tipo de crisis no estaban preparadas para afrontarla. En teoría son situaciones breves en duración. En este caso yo no me atrevería a hablar de cortos plazos, sino más bien de medios plazos en la crisis en la que estamos actualmente. Y
sí que sabemos que las consecuencias emocionales que puede tener pues implica un riesgo potencial para generar otro tipo de situaciones críticas en la persona. ¿Qué pasa? Que ante esta situación podemos responder de forma adaptativa o desadaptativa. Es una situación que podemos considerar que no es objetivamente crítica, como hablaríamos, por ejemplo, pues no sé, de un desastre natural que nos afecta brutalmente, de un atentado terrorista, como por desgracia en Madrid hemos vivido hace unos años, pero sí que es cierto que dependiendo de cómo la persona lo viva, acordados siempre de ese factor individual, ese filtro que somos los individuos y que hacemos que una situación tenga un carácter o tenga otro, pues podemos acabar considerando que una situación es crítica o deja de serlo. Tengamos en cuenta además, fijaos, esta clasificación es del año 93, me parece muy interesante, la he rescatado, porque ya la Cruz Roja consideraba como desastre natural de larga duración una epidemia. Es verdad que no es lo mismo vivir una epidemia en el tercer mundo que en el primer mundo, las cosas son así, no son los mismos medios, no estamos igual de protegidos y por tanto los factores psicológicos tampoco son los mismos. Pero fijaos, ya la Cruz Roja consideraba como desastre una epidemia y no tanto como producto de la acción humana, sino más bien de la inacción humana. Es decir, un desastre que se produce por una falta de planificación o una inadecuada distribución de recursos. Creo que todos podemos vernos reflejados en eso. Una falta de planificación o una inadecuada distribución de recursos. ¿Qué hace? Que los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta y se ancla la seguridad de la persona se pueden ver afectados. Eso en sí mismo puede ser una situación crítica. Algo que hace tambalear mis cimientos, algo que de la noche a la mañana me hace pensar que vivo en un mundo radicalmente distinto del mundo en el que vivía. Un mundo en el que me sentía protegido y un mundo en el que de pronto paso a sentirme extremadamente vulnerable. Muchos de vosotros, si estáis asistiendo a esta conferencia desde un estado pues, de bienestar, desde un cierto estado de confort, puede que os parezca imposible que alguien pueda llegar a vivir una situación crítica hasta este punto. Pues sí, basta con que se despierte un miedo a la enfermedad, basta con tener la enfermedad cerca, basta con anticipar la propia muerte o la muerte de un familiar, o basta con ver el sufrimiento de los demás para que se puedan desencadenar todo este tipo de situaciones de sensaciones psicológicas y fisiológicas que al final son las mismas que acontecerían en una situación de crisis que consideramos como más objetiva, como las que hemos mencionado. ¿De qué se le pide al psicólogo en estas circunstancias? ¿Qué se nos pide a nosotros? ¿Qué se nos está demandando ahora mismo? Bueno, algo a lo que llegamos un poco más tarde, pero que también lo hacemos, lo intentamos hacer en medios de comunicación, lo hacemos en programas de televisión, lo hacemos en blogs, lo hacemos a través de publicaciones, a través de sesiones clínicas, de webinars como este, prevención primaria, educación a la población, prevención de riesgos y formación a las personas que van a intervenir. Hay equipos de psicólogos que forman a las personas que limpian en residencias, que hacen briefings, igual que se hace en un contexto de crisis, para poder ayudarles a sobrellevar la muerte de tantas y tantas personas casi en sus brazos. Y lo que más directamente hacemos los psicólogos, creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos psicólogos, es prevención de la que llamamos secundaria. Es decir, organizamos una respuesta cuando la situación crítica ya se ha desencadenado y hacemos una intervención inmediata. Esto que llamamos primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, pero que aquí vamos a ver que hay que adaptarlo porque no podemos acudir a veces ni a los hospitales ni a los sanatorios. La mayor parte de las veces la asistencia es, en el 99% de los casos, es vía videollamada, en el mejor de los casos, o vía telefónica incluso. Vendrá después una segunda fase, después de esto. Ese será nuestro medio y largo plazo, que es la atención psicoterapéutica directa a las personas que hayan quedado con secuelas y que realmente hayan visto que sus estrategias de afrontamiento no respondían y no hayan podido gestionar la crisis de forma adecuada o no hayan podido buscar ayuda o la ayuda les haya llegado de forma pues, no útil o desadaptativa. ¿Qué pasa con las intervenciones a distancia? Bueno, fijaos, estamos en un webinar y estamos a distancia. Me encantaría poder estar viéndolos a todos. Estaría mucho más arropada. Incluso creo que al final también la presencia de los demás nos motiva, ¿no? ¿Qué pasa con el psicólogo cuando hace intervención a distancia? Bueno, muchas personas de las que estáis viendo estos días, muchos compañeros míos de ISET, son personas profesores, docentes con amplísima experiencia que habitualmente hacen terapia online. Yo también la hago, lo que pasa es que tengo muchísimas reticencias. Y esto no es malo, simplemente es cauto. Y las quiero compartir con vosotros, porque estos días esas reticencias se activan más que nunca. Son limitaciones que tenemos que entender que existen. Solo entendiendo que esas limitaciones existen, podemos sobreponernos a ellas. Tampoco vamos a poner aquí una película de rosa, ¿no? Una película embellecida, una realidad pintada de rosa. No, la intervención a distancia no es la panacea, pero es necesaria. Vamos a ver qué limitaciones tiene y de qué forma podemos sobreponernos a ellos. Lo fundamental es hacer un análisis previo de estas circunstancias. Siempre tenemos que velar porque haya un beneficio, por supuesto. El principio básico psicológico de no dañar no basta. No es no dañar, es además ayudar.
potenciar, enriquecer. Se trata de utilizar la asistencia telemática cuando es la única o la mejor manera de proporcionar dicha asistencia. Cuando no hay otra opción, como es el caso en el que nos encontramos, ¿cómo no vamos a apostar por esta estrategia? Lo contrario sería privar a la gente de asistencia psicológica. Sería dejarla desprovista de un recurso que, si ellos lo han buscado además, es un recurso tremendamente adaptativo. Sí que os recomiendo optar por sesiones individuales frente a sesiones de pareja o de familia. Quizá tenemos muy clara la conceptualización del problema y tenemos además mucha ambición, pero cuidado, que hay mucha información que se nos escapa, sobre todo en un momento como este en el que las personas demandan ayuda rápida, ayuda directa y ayuda muy eficaz. No podemos evaluar a una persona de forma, solamente a una, a nivel individual, en profundidad, cómo vamos a plantearnos hacer una evaluación grupal o de pareja. En la medida de lo posible, siempre que prevalezca el otro principio, claro. Si no hay más remedio y es la única opción posible, por supuesto, pero si no, vamos a intentar contenerlo e intentar retrasar esa intervención grupal. Lo mismo con el contacto presencial. Es deseable, sí. Está muy bien que tengamos la expectativa de vernos, la expectativa de encontrarnos, de tocarnos y de abrazarnos. Abrazarnos en la medida en la que cada uno tenga su estilo de relación, ¿no? Pero la expectativa de mirarnos a los ojos y de podernos sentir más de cerca. ¿Cuándo? Pues no tenemos una fecha límite ahora mismo, pero está bien que podamos introducir que eso va a suceder y que esa intervención va a tener cierta continuidad, aunque solo sea a nivel de seguimiento. Aunque el objetivo se haya cumplido solamente con lo telemático, a nivel de seguimiento debemos reasegurarnos y contar con ese contacto presencial. Y, por supuesto, esto huelga decirlo, se garantizan, como siempre, los principios éticos y los principios de confidencialidad de toda intervención. ¿Cuándo no es aconsejable? Incluso en circunstancias como las que nos encontramos, incluso cuando es la única ayuda posible. Bueno, si detectamos un bajísimo estado de ánimo que puede cursar con una apatía total, una desmotivación muy grande e incluso ideas autolíticas, podemos hacer una parte del trabajo, pero otra parte es posible que haya que derivarla. Sabemos que están saturados los servicios de emergencias, pero tenemos que poder utilizarlos, porque para esto siguen funcionando y hay que poder confiar en ese sistema. Cuando hay muy pocas estrategias de control emocional y muy fácil desbordamiento, cuando la persona es muy impredecible, muy volátil, y cuando no acabamos de evaluar un patrón, sino que hay una conducta muy errática, también su vida puede estar en riesgo y por tanto es mejor que sigamos con este contacto, pero que nos apoyemos en otro tipo de recursos. Cuando hay adicciones graves, problemas de alimentación, problemas graves de control de impulsos, situaciones en casa de violencia, no podemos decirle a la persona, bueno, aguanta. Estoy pensando en mujeres maltratadas, por ejemplo, no podemos decirle, bueno, aguanta que cuando termine el confinamiento nos veremos, no sabemos lo que va a pasar, no hemos evaluado a la otra persona, al agresor, al maltratador. Por tanto, en ese caso también debemos apoyarnos en otro tipo de recursos, no considerar que somos omnipotentes, porque no lo somos, es imposible serlo. Y además, fijaos que todavía ya en un recurso ambulatorio, como una clínica como la mía, nuestra influencia es relativa, está limitada, pues imaginaos si además la persona le da un botón, se cierra la cámara de su ordenador y no sabemos qué está pasando después y tampoco lo hemos conocido. Cuando vemos que hay algún tipo de psicosis de base, algún problema psicótico, pérdida de realidad, una desconexión muy grande con la realidad, también debemos apoyarnos en recursos hospitalarios. Además, es muy probable que haga falta una medicación y un seguimiento. Y cuando hablamos de cuadros muy graves de inhabilidad social, de una fobia social extrema o un cuadro de agorafobia, podemos hacer este acompañamiento, pero sabiendo que en cuanto termine el confinamiento habrá un contacto presencial y no habrá que facilitar, no habrá que formar parte del problema, no vamos a contribuir a formar parte del problema de alguien que está ya aislado y nosotros promovemos su aislamiento al atenderle desde su propia casa. Entonces, en este caso sí atenderemos, pero no será aconsejable continuar esta terapia de forma telemática. Medidas a tomar, ya que empezamos de cero, sobre todo cuando los pacientes no son nuestros, sino que acuden estos días, prácticamente cada semana ha habido 2 o 3 personas desde que hemos empezado que han llamado a la consulta desde que hemos empezado el confinamiento para recibir asistencia. Bueno, un plan de actuación previo, conocer protocolos específicos de derivación, disponer de un documento, si lo tenemos ya informatizado, para poderle enviar al paciente un consentimiento informado, que ya tengamos informatizado, un contrato terapéutico incluso, que le diga que hay confidencialidad, por supuesto, pero no le conocemos, necesitamos datos de familiares, necesitamos saber un contexto, conocer un teléfono de referencia por si acaso, y necesitamos también que entienda que en un momento dado nosotros llamaremos por teléfono a quien haga falta, porque la confidencialidad está por encima de todo, pero su vida está antes de eso. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta ya a nivel más práctico? Bueno, pues lo que veíamos, que la atención telemática tiene limitaciones. ¿Qué hace el psicólogo que ya atendía a su paciente en la consulta? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tenemos que replantear el marco. Esto no es una situación que vaya a quedarse de forma estática. No vamos a pasar a atenderles siempre de forma telemática porque nuestra terapia iba muy bien, como iba. Por tanto, replanteamos el marco, hacemos una recontextualización del momento en el que estamos, volvemos a
a marcar las normas. Tened en cuenta que asistencia telemática significa que la persona accede probablemente al teléfono, accede al mail, accede a recursos que antes igual no tenía, porque tenía el teléfono en una clínica y no tenía nada más. Por tanto, hay que recontextualizar. Ese tipo de contactos, esa invasión en tu vida privada se utiliza en el contexto de esta terapia, de esta situación. Después, volvemos a la situación anterior. Lo mismo con las personas a las que conocemos de cero. Con una pequeña salvedad, y es que, claro, con esas personas no teníamos establecido un buen rapport, no teníamos todavía establecido una vinculación terapéutica. Esa relación que es tan sana y que para mí es la base de toda terapia. Bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo extra. Aunque la persona demande ayuda rápida y directa, vamos a explicarle quiénes somos, vamos a intentar conocernos un poco, cómo trabajamos, dónde desarrollo mi trabajo habitualmente y cuáles son mis formas de proceder. Vamos a conocernos un poco, aunque eso nos haga perder algo de tiempo. Lo mismo que decía antes, esto se da en un lugar cuyo grado de seguridad desconocemos. Nosotros conocemos el grado de seguridad de nuestro hogar, pero no conocemos el grado de seguridad que su casa le proporciona a esta persona. Por tanto, siempre atentos a evaluarlo y a cualquier señal verbal y no verbal que nos permita sacar información al respecto. ¿Y qué hacemos? Pues necesitamos evaluar y evaluar de la forma más rápida y ágil posible. Por eso os propongo una adaptación de las estrategias que habitualmente tenemos. ¿Qué decimos siempre? Yo, que soy docente en ISEP y uno de mis módulos es precisamente evaluación de los problemas psicológicos y diseño terapéutico. Pues podemos dedicarle 1 hora, 2 horas, 3 horas a una entrevista en profundidad, una anamnesis, podemos pasar cuestionarios, tenemos además el margen y el recurso siempre de decirle, bueno, después de la hora de terapia te queda rellenando una serie de test, ya yo los corregiré y me voy trazando incluso un perfil de personalidad. Ahora no tenemos tiempo para eso. La persona llama, sufre y necesita casi con total seguridad una asistencia muy directa, ya sea para un problema que venía de atrás o para un problema sobrevenido en este contexto. Por tanto, vamos a intentar adaptarlo. Prestemos atención a 7 áreas de valoración básicas, que son esas necesidades básicas de la vida de un individuo que se pueden ver afectadas. No hablo de áreas de vida significativas, que también hay que tenerlas en cuenta. Esas serían las que siempre sabemos. La familia de origen, la familia construida, sería la pareja si la hay, o la ausencia de pareja, que también puede ser un problema, serían las relaciones sociales, el ocio, el trabajo y la vida personal. La espiritualidad también sí existe. Esas son las áreas de vida significativas de una persona. Y estas 7 son las necesidades básicas dentro de esas áreas de vida que tenemos que poder evaluar. Cómo esa persona se está vinculando con los demás en un estado de confinamiento. Por cierto, el aislamiento, todos sabéis que a nivel psicológico es, en el 99,9% de los casos, salvo una situación de recogimiento por un duelo, el aislamiento es una señal de alarma. Por lo tanto, tenemos que vigilar. Ahora se nos obliga al aislamiento. Bueno, el aislamiento que sea físico y que no sea psicológico. Cómo la persona se vincula con los demás. Cómo se ve afectada su autonomía. Cómo deja de lado ciertas cosas de las que antes sí que era responsable, pues porque la desmotivación o la apatía o simplemente las esperanzas se han apoderado de él. ¿Cómo se percibe a sí mismo? ¿Cómo se percibe a nivel de autocompetencia, de capacidad que percibe en sí mismo para la gestión de todos los estresores que tiene alrededor? El estrés puede ser no salir, el estrés puede ser conductas que ya arrastraba de antes, el estrés puede ser miedo y preocupación por el trabajo, por la familia, por un problema de pareja. ¿Cómo la persona se siente capaz o no capaz de gestionar todo eso? ¿Cómo acepta la situación y cómo acepta sus propios pensamientos y sus propias emociones en base a esto? Sabéis que la base de muchos problemas de ansiedad es precisamente esta. Es no aceptar esa emoción o ese discurso o esa interpretación que yo estoy haciendo de mi propia realidad. Rebelarme contra ella es uno de los mecanismos mantenedores de ansiedad. Por lo tanto, habrá que valorar esa aceptación y autoaceptación de emociones. Cómo la persona encuentra cierto sentido a lo que está viviendo. Cierto sentido y cierta trascendencia. Esto no es un punto y un final, esto es una transición hacia una nueva etapa. Por tanto, cómo la persona percibe que en este momento puede hacer algo de utilidad que le siga sirviendo para lo que venga después. O por el contrario, siente que se ha acabado su mundo, que veremos que es algo que por desgracia está pasando. Y cómo la persona ve afectada su sensación de control. Sabéis que el mejor predictor del bienestar en el ser humano no es la felicidad, no es el dinero, no es el amor, es la sensación de control. Cómo yo siento que estoy en control de mi situación. Cómo yo siento que si yo ejecuto cualquier tipo de comportamiento, el entorno me devuelve una respuesta lógica, coherente y equilibrada. Así que esa necesidad de seguridad y de predictibilidad es algo que tenemos que tener en cuenta también. La ausencia total de control es también la ausencia total de autocuidado. Y este sería el procedimiento básico. Recogemos información del problema, que es la información que la persona nos relata. Nosotros, por supuesto, elaboramos esa información, la operativizamos, la traducimos a nuestro lenguaje funcional y la devolvemos.
fomentar siempre, lo vamos a repetir cada vez que hablemos de ansiedad, de depresión, de duelo, fomentar siempre esa expresión emocional, que es lo que está faltando estos días, mecanismos de expresión y de ventilación. Y 2 focos distintos para evaluar de forma rápida y concisa. Foco externo y foco interno. El foco externo lo pongo en los factores objetivos de estrés a los que la persona está expuesta. Hay situaciones verdaderamente desagradables. Hay personas que se han quedado sin trabajo, su pareja también, tienen en casa muy poco espacio, X hijos y una situación muy complicada de manejar, o un padre enfermo, o alguien con quien no puede contactar, o alguien en el hospital. Ese tipo de estresores son externos, son variables contextuales con las que, por desgracia, la persona tiene que lidiar. El foco interno. Vamos a explorar también el mundo interno, el mundo personal de nuestro paciente, sus valores, sus creencias, sus formas de interpretar, sus tendencias de acción, cómo procesa la información y cómo está sintiendo lo que está pasando. Puede ser que la situación no sea objetivamente tan grave para esa persona, pero que la esté viviendo como una situación calamitosa. Y después pasamos a intervenir. Como siempre, combinando lo anterior, técnicas dirigidas a modificar aspectos internos. Ahí trabajamos con los sistemas de creencias, con la gestión de problemas, la resolución de problemas, con las emociones. Técnicas dirigidas a modificar aspectos externos, sabiendo que aquí a veces tenemos las manos atadas, sabiendo que hay muchas cosas que tenemos que promover su aceptación. Implantamos recursos como, por ejemplo, buscar ayuda, implantamos hábitos, mejoramos la comunicación con el exterior. Y por último, promovemos siempre que haya un equilibrio en ese despliegue de recursos. Equilibrio óptimo entre la acción y la evitación. Hay cosas en las que nosotros mismos pautaremos. Es mejor no pensar en ello, es mejor pautar una distracción, pero hay otras cosas de las que sí que hay que encargarse. Pues ese equilibrio funcional entre lo que la persona ha de hacer y lo que la persona ha de dejar de hacer, precisamente. Este esquema que tenéis adelante sería el esquema básico de una intervención en crisis, ya sea para un paciente que empieza de cero, su motivo de demanda lo acabamos de conocer, como un paciente que ya era nuestro, que ya teníamos con él cierta relación, pero al que en este momento le asaltan problemas que nada tenían que ver con el curso de la terapia que estábamos siguiendo, o que se anclan en esa base, pero que son totalmente sobrevenidas. Vamos a empezar por cribar. ¿Por qué? Porque hablábamos de intervenir con rapidez. Por lo tanto, tenemos que hacer un cribado también relativamente ágil. No podemos ser incautos en la evaluación. No podemos ser imprudentes y poco rigurosos, pero sí que tenemos que poder descartar. Entonces, este tipo de terapias tienen más bien que ver con una evaluación por descarte. Es decir, identifico el problema y me centro en él. Luego voy valorando si hay otros problemas más. Pero en cuanto veo un foco de atención, me centro en intervenir lo más rápido posible. ¿Cómo cribaríamos la ansiedad e incertidumbre? Pues mira, tenemos una propuesta de una de las guías internacionales que nos dice, cojamos el GAT2 y adaptemos un par de ítems. Por ejemplo, en las últimas semanas, desde que empezó esta situación, ¿con qué frecuencia me he sentido nervioso, angustioso, angustiado o muy tenso? O en las últimas semanas, desde que empezó esto, ¿con qué frecuencia he sido capaz de controlar mis preocupaciones? Bueno, tenemos ciertas puntuaciones. En el momento en el que puntuásemos 3 o por encima de 3, sabemos que sí o sí tenemos que intervenir en presencia de síntomas típicamente ansiosos, porque están ahí y aunque haya o no haya otros problemas, estarían afectando. Hay que intervenir sobre esa hiperagitación, incertidumbre, preocupación, ya sea que venga directamente motivada por la situación crítica o que viniese de antes y se haya agudizado en este momento por la falta de apoyo o por la falta de recursos. Si no llegamos a ningún tipo de puntuación no significativa, nos quedamos por debajo de 3, seguimos evaluando. Vamos a cribar también una de las quejas estrella de estos días. Hablamos de personas que tenían cierta tendencia ansiosa, de personas que tenían cierta tendencia a la hipocondria y de personas que no la habían tenido nunca, nunca jamás. Y tampoco tú podías haber sospechado que la fueran a desarrollar. Pero ha sido tal el contagio social de emociones, es tal el bombardeo de noticias, sobre todo durante las primeras semanas, es tal el comentario único y la conversación única entre vecinos y entre familiares que este tipo de síntomas se han despertado. El objetivo es identificar claramente si hay un malestar relacionado con que la persona tenga una aprensión, una preocupación a que pueda estar enferma. ¿Cuántos de vosotros, estoy convencida, habéis oído alrededor a más de una y más de 10 personas, me atrevo a decir, que si tengo tos, que si he perdido el olfato, que si me duele la cabeza, que si a ver si, a ver si, a ver si? Veo por ahí que alguien levanta la mano. Yo creo que todos. Yo, en mi caso, a nivel de pacientes, el 90% y a mi alrededor, por desgracia, también. Bueno, ¿con qué frecuencia tienes dificultad para apartar de tu mente las preocupaciones sobre la salud? Uy, voy a cerrar la ventana que está lloviendo, perdón. En Madrid está diluviando. ¿Tiene la persona una sensación o algún cambio corporal? Hablamos de sensaciones fisiológicas. Pues he notado un hormigueo, un dolor, una presión que antes no tenía. ¿Con qué frecuencia piensas directamente que tienes una enfermedad?
es posible que al de al lado no se lo digas porque te da un poco de vergüenza, porque todos queremos ser muy fuertes ante los que queremos, pero al psicólogo sí le vas a decir, oye, mira, perdona, pero es que yo creo que lo tengo. Creo que lo tengo y además creo que me voy a morir. Este es el planteamiento. O que me puedo morir, o que me puedo asfixiar, o que me puede pasar algo, o que sencillamente puedo acabar en urgencias y estoy viendo cómo están los hospitales estos días y me genera muchísima angustia poder acabar en urgencias. Hablamos de personas mayores y jóvenes también, ¿eh? O crees que en el caso de tener una enfermedad arruinaría muchos aspectos de tu vida. ¿Qué está evaluando esta pregunta? Catastrofismo. Ideas derrotistas, ideas excesivamente catastrofistas en torno al futuro. Si hay relativa frecuencia en todo esto, sabemos que tenemos que intervenir también en la ansiedad ante la enfermedad. Cribemos la depresión. Ya distinguiremos después. Vamos a hablar primero de depresión en sentido amplio, de síntomas depresivos, y ya después podremos cribar. El objetivo es determinar esos síntomas, que sabemos que son sí o sí factores de vulnerabilidad. Pueden ser una situación comórbida a cualquier otra o puede ser en sí mismo el motivo de consulta. Bajo estado de ánimo, tristeza, apatía, culpa, sensación de fracaso, sensación de falta de valía. Tened en cuenta que muchas personas o han perdido el trabajo o han dejado de trabajar, aunque sea de forma transitoria. El trabajo es una de las fuentes de autorrealización más importantes del ser humano, del adulto. Y, por tanto, es también una fuente de valía que muchas veces pasa desapercibida porque está ahí, contamos con ella. En la rutina del día a día está ahí. Esto se abordó, por ejemplo, mucho en la crisis del 2008, por lo menos en España, que tuvo consecuencias hasta el 2016, prácticamente, hasta el 2015. Personas prejubiladas, expulsadas del mercado laboral o despedidas sin ningún motivo, que sienten que se ve afectada gran parte de su autoestima. Entonces, ¿qué tan seguido, cómo de a menudo has tenido molestias debido a tener poco interés o placer en hacer cosas? Es decir, ¿cuántas veces te ha supuesto un problema sentirte desmotivado? ¿Te ha supuesto una fuente de tristeza? En las últimas semanas o desde que empezó esto, ¿cómo de frecuente has tenido molestias debido a sentirte decaído, deprimido, sin esperanza? Sabemos que la desesperanza es uno de los principales síntomas de la depresión. Otro de los principales síntomas, que apenas se evalúa, por cierto, y que se contempla solamente en el DSM-5 desde que se contempla la distimia, es el factor de autoestima y el factor cognitivo. La depresión es ante todo un problema cognitivo, por tanto habrá que evaluar también cómo la persona procesa la información. Pero bueno, vemos que con dos preguntas, desde la emoción, ya podemos hacernos una idea del nivel de padecimiento de esta persona y si ese padecimiento tiene que ver con síntomas de naturaleza ansiosa. Vamos a cribar también la ideación autolítica. Esto es muy duro decirlo y lo comento aquí porque somos todos profesionales, pero las cifras de intentos autolíticos en situaciones de crisis, como la que se está viviendo, de confinamiento y de aislamiento en todos los países de los que se tienen cifras que nos hacen públicas un poco por responsabilidad, hay que ver ahí si es responsabilidad o si es un error, porque también serviría para concienciar y para sacar a mucha gente de ese estado, pues las cifras de ideación autolítica en los hospitales son alarmantes. Una pregunta bastaría. Adaptamos el ítem 9 del BDI-2. Esta es la propuesta también que hacen las guías internacionales. Directamente, ¿ha tenido pensamientos o deseos de suicidio? No, ningún pensamiento, a veces lo pienso, pero no lo cometería, desearía suicidarme o me suicidaría si tuviese la oportunidad. Si os fijáis bien, lo que estamos evaluando son siempre las mismas 4 etapas, ¿no? En este sentido, las que siempre valoramos en psicología, en clínica y en emergencias. Si hay planteamiento de acción, si hay método específico determinado, si hay método específico pero no planificado o si definitivamente hay un plan. Con que la persona haya pensado en hacerlo, tenemos que poder contemplar un protocolo antisuicidios. Podemos seguir la atención, pero nos cuidaremos muy mucho de estar protegidos y respaldados por otro tipo de recursos y por familiares. Y por último, haremos un cribado específico para el duelo, que es otra de esas situaciones que más a menudo estamos viendo. Ya os digo que, por desgracia, no pensé que fuera así al principio de todo esto, pero ya desde la primera semana me di cuenta de que era algo con lo que tenía que lidiar en muchas familias de las que ya conocía. Y además de forma totalmente sobrevenida, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de preduelo. No hace falta que contemplemos ningún protocolo. El mero hecho de que la persona haya sufrido el fallecimiento de alguien querido, relevante y significativo en los últimos días, nos basta para intervenir en ello, para prevenir un duelo complicado. ¿Por qué? Pues tenemos que hacerlo, habida cuenta de que todo lo que el psicólogo sabe acerca de cómo afrontar la muerte, estos días se nos está privando de ello. Todo lo que sabemos que funciona para poderle hacer frente a ese trance tan complicado es algo a lo que estos días no podemos acceder. El contacto, el apoyo, la despedida, los rituales compartidos. Una vez hemos hecho toda esta criba, pasamos a intervenir y seguimos interviniendo en todos estos bloques. Os voy a hacer para cada uno de estos bloques una propuesta general y después pautas específicas que os puedan servir para incluso
dar pequeñas tareas, deberes a los pacientes de una sesión a otra y para que la sesión no sea solamente la hora que estamos juntos, sino que todo lo que trabajamos se traslade de forma práctica, pragmática, al día a día de la persona con la que estamos trabajando. Objetivos basiquísimos de la intervención: que la persona acepte sus emociones y comprenda el origen de esas emociones y la función que cumplen para que pueda gestionarlas y transitar a través de ellas de forma distinta, de forma no dolorosa y no patológica. Dotar de sentido a esta experiencia, ¿sí?, para paliar los efectos de la frustración actual por tanta renuncia, generar cierto alivio y aumentar todos los recursos que podamos de afrontamiento, ya sea implantando recursos nuevos o recuperando aquellos que la persona ya tuviera. Tendremos en ese sentido que reducir conductas problemáticas, ya veremos si por exceso o por defecto, buscar motivaciones. Conductas problemáticas pueden ser, en este caso, que he recurrido a beber demasiado o que he recurrido a ciertas conductas prácticamente compulsivas. Tendremos que encontrar motivaciones para el cambio y tenemos que poderle dar a la persona, tener en cuenta que nos tiene a distancia. De hecho, si os fijáis, las intervenciones online me he dado cuenta de que las personas casi nunca quieren terminar la sesión. Es un poco lo más distinto que les ha pasado en toda la semana. Están contigo ese ratito y lo están disfrutando, parece mentira, incluso aunque estén sufriendo. Es un rato muy diferente al resto. Es una comparación un poco extraña, pero me recuerda como cuando vas a la cárcel a ver a un preso, que nunca te deja marcharte. Cuando vas a evaluarlo, al final es una evaluación totalmente rutinaria y aburrida, pero es lo más distinto que le pasa en su rutina. Bueno, pues con los pacientes pasa lo mismo. Están cada uno en su vida y aunque estén bien con su familia, verte a ti es algo distinto. Por tanto, tenemos que poderle dar pautas para que esa sensación la vayan promoviendo y la vayan manteniendo de una sesión a otra. Y que por tanto no nos encontremos que cuando le volvemos a ver, todo el trabajo que hicimos ha caído en saco roto. Entonces, pequeños antídotos psicológicos que son pequeñas estrategias, técnicas que entrenamos con la persona y que la persona se lleva. Técnicas de relajación, de control de la activación, por ejemplo, o pequeñas tareas, pequeños ejercicios para hacer en familia o con amigos, aunque sea por teléfono. Y como decía antes, el objetivo básico también es ajustar esos factores internos de estrés, internos y externos, encontrar ese equilibrio, promover estrategias de afrontamiento y recursos personales para que la persona se focalice en gestionar y resolver en lugar de en padecer y en lamentarse. Habrá mayor peso al trabajo interno, el trabajo con la persona, cuando sea una persona que está reaccionando en exceso ante el entorno. Eso que decíamos, que la situación que tiene objetivamente no es tan dramática, no es tan catastrofista, no es tan conflictiva desde un punto de vista objetivo, pero ella lo está viviendo así. Entonces, ojo, no hay que decirle nunca que no lo es, porque lo está viviendo así, esa es su verdad. Pero por tanto hay que trabajar más a nivel interno, cómo está interpretando y cómo está sintiendo. Si por el contrario la persona tiene realmente una situación muy complicada, entonces habrá que implantar todo tipo de recursos para que pueda gestionarla, partiendo de la base de que está sufriendo, por desgracia, una verdadera situación atípica y calamitosa. Tendremos que poder gestionar también ansiedad e incertidumbre, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso es lo que nos vamos a encontrar, ya haya depresión, ya haya duelo, ya haya lo que haya. Aproximadamente un tercio de las personas atendidas a distancia en situación de crisis, dice la estadística. Yo os diría prácticamente el 100%. ¿Cómo orquestamos la intervención en ansiedad? Primero, acogemos, valoramos la demanda y promovemos esa ventilación emocional. Ojo, ventilación emocional en este caso no es el consuelo de un hermano, de una pareja o de una mamá a la que llamo por teléfono y me desahogo, porque ese consuelo es un falso consuelo. Normalmente las dos personas se unen para vomitar ideas derrotistas, para vomitar preocupaciones y para retroalimentarse en ellas y además comparten noticias, ya sean falsas o no, y digamos que se van fagocitando en ese contexto. Cuando hablamos de ventilación emocional significa que desde el minuto 1 el psicólogo ya está dando un espejo. Está validando la emoción, pero a la vez está haciendo ciertas aclaraciones, ciertas pequeñas confrontaciones, ciertas pequeñas clarificaciones para mantener y promover un pensamiento racional. Ventilación emocional sí, pero sin perder nunca el desbordamiento, sin caer nunca en el desbordamiento emocional. Entrenaremos técnicas de desactivación, son imprescindibles en estos casos. Control de respiración, incluso no hace falta, si esto funciona, no haría ni siquiera falta profundizar en técnicas más complejas que nos llevan más tiempo. Podemos hacer una relajación progresiva, podemos entrenar técnicas de mindfulness, que creo que muchos de vosotros habéis asistido a un seminario hace poco sobre esto. Cualquier cosa que le permita a la persona desconectar de esa activación que hace que se le encoja el corazón y lleve ya días preso de esa sensación de incomodidad. Hacer un mínimo de psicoeducación en ansiedad. Para los psicólogos son tareas tremendamente sencillas, son cosas de ABC que hemos aprendido prácticamente el día 1,
pero la persona no entiende por qué tiene ansiedad, la persona no entiende de refuerzos negativos, de alivios, de mantenimiento, de retroalimentación, no entiende de eso. Por tanto, tenemos que poder partir de cero, explicarles brevemente, de forma muy didáctica, muy ágil, ese modelo ABC, en el cual la persona ya se vaya haciendo cargo de que pensamiento, emoción y conducta no es lo mismo, que no tienen por qué ir al unísono y que una cosa no tiene por qué llevar a la otra, que tiene control tanto a nivel de pensamiento como de conducta como de emoción. Y manejar la incertidumbre, que es eso que yo creo que también nos ha saltado a todos también a título individual. A todos nos cuesta manejar nuestra propia incertidumbre, por tanto esto es un trabajo extra, ¿no? Cuando lo trabajamos con un tercero. ¿Cómo se maneja la incertidumbre y sobre todo a distancia? Bueno, proporcionamos seguridad, soporte y empatía. Escuchamos sin juicios, normalizamos emociones para impedir esa lucha con la emoción. Fomentamos que la persona etiquete su emoción, que le ponga un nombre. Si yo lo puedo nombrar, entonces parece que me puedo hacer cargo de ello. Y subrayamos esa normalidad de la incertidumbre, esa sensación natural de desasosiego cuando el futuro es tan incierto. Promovemos también la psicoeducación en ese proceso y cuál es su funcionamiento. Explicamos que la preocupación es normal, que aparece con un motivo relacionado con la realidad y además perfectamente justificado, pero que muchas veces creemos que cumple una función, creemos que por preocuparnos estamos haciendo ya algo, estamos gestionando algo, cuando en realidad la preocupación, si no se convierte en acción, se queda aquí. Por tanto, esa psicoeducación hay que hacerla, insisto, aunque sea un trabajo que nos parece muy obvio, la persona con la que contactamos no tiene por qué tenerlo hecho. Potenciamos entonces que esa persona que hasta ahora era presa de su preocupación y de su incertidumbre en relación al futuro, pase a tener un papel activo, no pasivo como era antes. Antes era que el futuro está así de mal y entonces yo sí o sí, de forma necesaria, tengo que estar preocupada por ello y lamentarme. Ahora mismo ya no hablamos de eso, hablamos de que tienes una responsabilidad en seguir de esta forma o en pasar a ocuparte de ello. Identificamos distorsiones, pensamientos automáticos, involuntarios, por supuesto. No hay que hacerle a la persona, no hay que transmitirle culpa de tener ese tipo de interpretaciones, hay que explicarle que ese tipo de interpretaciones se han automatizado, se han hecho frecuentes y se han vuelto invasivas, probablemente. Pero tenemos que poder identificar qué es una distorsión, aunque sea a nivel básico, distorsiones de adivinación de futuro, de generalización, de pensamiento polarizado y dicotómico, y podérselo trasladar. ¿Para qué? Pues para que tenga una pequeña señal de alarma. Ojo, ya está, he identificado un pensamiento que sigue la estructura que yo ya he identificado con mi psicóloga, paro. Este es uno de esos pensamientos en los que yo tengo que trabajar. Es uno de esos pensamientos en los que tengo que proceder a hacer esa reformulación. Y promovemos mecanismos de solución de problemas. Puede que la persona tenga cierto entrenamiento o puede que no. Partimos de evaluar la base, sobre qué base estamos trabajando y entrenamos solución de problemas. Puede ser que tengamos que hacerlo a nivel muy básico porque la persona partía de una base muy bajita, era muy vulnerable frente al problema porque realmente no gestionaba el conflicto de ninguna forma. Para esto podemos también preguntarle cómo gestionaba problemas anteriormente en distintos contextos, en el contexto laboral, en el contexto familiar. Evaluamos de qué forma resolvía problemas y entrenamos técnicas para promover su autoeficacia. En la medida en la que yo pueda gestionar una única cosa y resolverla cuando pensaba que era incapaz, tengo ya bastante ganado. Y ayudamos a reconocer esas preocupaciones con el objetivo de tolerar la incertidumbre. Se trata de aceptar la situación, esto se dice fácil, pero no se hace tan fácil, y aceptar también el malestar que se deriva de la situación. Para eso buscamos alguna certeza. Fijaos, en un contexto tan incierto como el que estamos viviendo, tenemos certezas. Yo esta misma mañana hablaba con un paciente mío que, bueno, fijaos, él es pinchadiscos, es DJ en una discoteca enorme y me decía, Ana, es que yo no creo que vayamos a trabajar ni en mayo, ni en junio, ni en julio. Es que no tengo trabajo y yo no sé hacer otra cosa. Lo que me contaba era una realidad, era uno de esos factores contextuales de los que hablábamos antes. No es que estuviese interpretando de forma distorsionada, es que puede que tenga razón. Y yo qué sé si él va a poder trabajar en una discoteca grande con un aforo de 3.000 personas. Yo no sé si se van a poder juntar 3.000 personas de aquí a unas semanas. Ahora, sí tengo ciertas certezas, siempre podemos encontrarlas. Sé que tenía un contrato de trabajo, que estaba bien pagado, que ahora tiene un ERTE, un expediente de regulación de empleo transitorio, y que tendrá 2 años de paro. Eso es lo que sé. Sé que es una persona trabajadora, sé que es una persona capaz y que en ese tiempo de paro, de 2 años cobrando una prestación por desempleo, estoy convencida de que él algo encontrará para trabajar. Aunque no le encante, aunque no sea de lo suyo, aunque sea otra cosa. Pero es un tío capaz, inquieto, resolutivo y muy directo. Veis que incluso ante situaciones que parecen objetivamente abocadas a verlo todo negro, pues incluso en ese tipo de contexto podemos encontrar ciertas certezas. Y también podemos
explicar también de forma telemática. A mí me gustaría hacer esto más bien presencial en el futuro, pero podemos introducirlo. Esa mínima iniciación a tolero la emoción, me expongo mínimamente a la emoción. No le vamos a hacer una técnica de intención paradójica sin conocerla apenas por videollamada. No vamos a hacer una exposición a la, en imaginación, porque se nos puede desbordar y no estamos ahí para contenerlo. Pero sí podemos aplicar esas técnicas, suavizarlas, bajar planteamientos y aplicar mínimamente una técnica de exposición a ciertas emociones incómodas para promover y aumentar ese umbral de tolerancia. ¿Y pautas específicas que le damos al paciente? Pues son muchas y muchas tienen sentido común. Las noticias, que las vea de forma moderada, igual que lo de me pongo el termómetro cada 2 minutos, luego lo veremos con la ansiedad y la enfermedad. No, si quieres ponerte el termómetro, te lo pones una vez al día. Si quieres ver las noticias, las ves como cuando ibas a trabajar, las veías por la mañana y por la noche, no estabas todo el día escuchando noticias. Información solamente de fuentes fiables, desechamos todo lo que venga a través de WhatsApp o de redes sociales si no esté contrastado. Intentamos que la persona tenga espacios para hablar con familiares, espacios libres de virus, alguien con quien haya pautado, oye, mira, vamos a hablar todos los días o cada 2 días a tal hora y vamos a hablar de cualquier cosa que no sea esto. Del futuro, del pasado, de bailar, de lo que sea, de un viaje, de lo que sea. Tratamos también de encontrar situaciones en su vida en las que se hubiese sentido desbordado y lo hubiera superado para trasladar al presente esos recursos. Él mismo puede hacer una especie de diario de situaciones, diario de experiencias y de hitos vitales. Rutina, generamos una rutina para mantenernos ocupados y que la mente no divague. También pasa estos días que hay demasiado tiempo para pensar además de forma disfuncional, descontrolada y caótica. Y podemos entrenar tareas de atención plena, podemos, como decíamos antes, entrenar técnicas de relajación y generar autoinstrucciones. Esta técnica nos sirve mucho. Extrae cualquier cosa que te venga bien de la terapia y conviértela en una autoinstrucción. Y te dicen, no, es que a mí no se me ocurre nada, se me ocurre eso que decías tú, que lo decías como muy bien dicho. Bueno, pues cógelo, coge cualquier recurso que te sirva. Incluso si quieres, grábalo, no me importa. Pero todo lo que trabajemos juntos en esta hora, que te sirva a ti después para poderte autorregular. Y de forma general, siempre promovemos que la persona busque apoyo, que trate de exteriorizar sus pensamientos y sus sentimientos. Ojo, en ansiedad, que los exteriorice no significa que le consuelen constantemente y que le escuchen. No, basta con contarlo, no hace falta retroalimentarlo. Ahora lo veremos con la ansiedad ante la enfermedad. Trabajar la importancia de la identidad, de quién soy yo y cómo yo me quiero pensar a mí mismo, cómo yo quiero pensar de mí mismo, cómo yo quiero pensar que gestione esta situación, porque eso es una gran fuente de motivación. Uno mismo es una gran fuente de motivación. Y luego tendremos que poder valorar otro tipo de dificultades. Si hay ansiedad, puede que haya conductas que tienen que ver con atracones de comida, puede que haya problemas de sueño. Bueno, pues tenemos que poder evaluar todo esto y aplicar una técnica específica para todas estas situaciones. Siempre promoviendo en la persona mantenimiento de hábitos de vida saludables, incluso en casa. Por cierto, el ejercicio físico y la ansiedad funcionan de maravilla, pero no vale que un día hagamos ejercicio. Lo que sirve, y lo sabemos a nivel fisiológico, lo saben los médicos, los psiquiatras y los psicólogos, es que se haga un ejercicio moderado y constante. Por tanto, también podemos intentar introducirlo como una responsabilidad más a nivel diario, un tiempo para uno mismo. ¿Qué pasa si había un diagnóstico previo? Una fobia específica, fobia social, cualquier otra comorbilidad con un problema de ansiedad. Bueno, en este caso no podemos marcarnos el objetivo de poder erradicar todos esos síntomas de golpe. Es absolutamente inverosímil. Hablamos de terapias que pueden durar 6 meses, 2 años incluso. Hablamos de terapias breves que pueden durar 2 años. ¿Por qué? Porque enfocadas en el modelo cognitivo-conductual, que es el que está recomendado por la OMS para la ansiedad, muchos de estos problemas llevan mucho tiempo erradicarlos. Por tanto, tenemos que poder tener muy bien evaluado de dónde partimos y en función de dónde partimos, hacer una adaptación relativamente rápida. Si hablamos de una fobia específica, bueno, que la persona entienda cómo se adquiere y cómo se mantiene, que normalice la situación que tiene en el momento presente y que deje para más adelante la extinción total de la fobia. Si hablamos de fobia social, pues no podemos tampoco conseguir que esto desaparezca de la noche a la mañana. Sí podemos hacer que entienda su problema y ofrecer pequeñas pautas para facilitar, por ejemplo, la comunicación asertiva con una persona de seguridad, un familiar, un amigo muy íntimo. Un pequeño ejercicio que además entrenemos juntos, que hagamos role-playing vía Skype y que podamos después llevar a la práctica. Si hay un trastorno de pánico, lo mismo, que la persona entienda que tiene un sesgo atencional a sus propias señales interoceptivas, que las magnifica, que hace una interpretación catastrófica de esas señales y pequeñas incursiones en la adaptación paulatina, en el aumento del umbral de tolerancia. Si hay una agorafobia, pues lo mismo, tenemos que hablar, incluso en un caso de ansiedad generalizada, tenemos que hablar
de cómo esa persona ha generalizado las reacciones que en un momento dado se dieron en un contexto concreto. Hay que darle seguridad. Trabajaremos todo esto, lo conseguiremos, pero necesitamos un trabajo intensivo y eso vendrá después. Vendrá cuando termine esta crisis, cuando termine el confinamiento y podamos hacer un trabajo distinto, más profundo. Lo mismo con un trastorno obsesivo-compulsivo. Tendrá la persona que darse cuenta de que ha fusionado pensamiento y acción y podemos hacer pequeñas técnicas simplemente a través de metáforas, por ejemplo, metáforas de terapia de aceptación y compromiso, pues que esa fusión que ha hecho poco a poco la podemos ir desfusionando. No hacemos, por ejemplo, una exposición con prevención de respuesta si no estamos preparados y si sentimos que no controlamos la situación, pero hacemos pequeñas cosas que nos permitan sentar las bases para el trabajo que haremos después. No estamos trabajando en la superficie, estamos sentando bases, ya estamos yendo despacito. Incluso es una oportunidad para trabajar poco a poco algunas cosas. Lo mismo si hay un estrés postraumático de base, trabajar la culpa, trabajar los sentimientos de ambivalencia y también si hay un trastorno adaptativo de base, entender que la persona acepte que no puede tener recursos para todo y que precisamente el hecho de haber pedido ayuda ya es un recurso del que esa persona ha dispuesto y que es tremendamente adaptativo. En caso de que hubiese comorbilidad con un trastorno de ansiedad previo, que es algo frecuente, lo que tenemos que hacer es sentar las bases para el trabajo posterior y que la persona sepa muy bien en todo momento qué es lo que estamos haciendo. Ansiedad ante la enfermedad. Ya os decía, incluso en personas que no tenían ningún tipo de antecedente por hipocondria. Es algo muy frecuente en la sociedad en general, tener miedo a la enfermedad. No es tan frecuente en teoría en gente joven y sana, pero claro, es esperable que en una situación como esta, de emergencia sanitaria, bombardeados de información constante y además información que a día de hoy, después de 5 semanas, todavía sigue siendo un poco ambivalente y distinta de un país a otro y de una ciudad a otra, es normal que la persona interprete cualquier señal propia como señal de que está padeciendo una enfermedad. ¿Qué pasa? Tenemos que tratar de que no pierda el control, de que no reinterprete evidencias que ya tienen una interpretación. Por ejemplo, yo ya tengo una tos, un carraspeo o una sensación de picor en la nariz asociada a la alergia. Bueno, pues estamos en abril o en mayo o estábamos en febrero y yo tengo alergia. Ley de la navaja de Occam. Si hay una explicación plausible para una realidad, no hay que buscar otra. Bueno, las personas que tienen cualquier tipo de síntoma tienden en este contexto de tanta incertidumbre y de tanto descontrol a buscar reinterpretaciones. Hay que intentar pararlas. ¿Qué hacemos? Escuchamos y determinados qué miedos tiene la persona en concreto. Es importante entender qué le está pasando. Indagamos si esos métodos vienen de atrás o si no, para saber el nivel de cronificación de los mismos. Identificamos cuánto malestar le producen y nos cercioramos. No somos magos. Oye, yo no le voy a decir a un paciente, no, yo estoy segura de que tú no tienes coronavirus. No, yo no estoy segura. Yo no soy médico y no te he hecho una prueba. Lo que sí sé es que si el médico no te la va a hacer y te ha dicho que te quedes en casa, entonces tenemos que poder gestionar esto. Preguntamos para ver de dónde partimos, si ya ha hablado con el médico o no, e identificamos qué tipo de estrategia se utiliza para manejarlo. Fijaos que da la casualidad de que hay veces muchas personas justo antes del confinamiento habían ido al médico por cualquier cosa, por cualquier otra cosa. Y a lo mejor ya tenían una revisión hecha y estaban perfectamente bien. Bueno, pues ¿por qué entonces buscarle segundas explicaciones? Otras veces no había médico, por tanto no hay un descarte. Lo que tenemos es que han llamado a emergencias y les han dicho quédese en casa. Esto es lo más frecuente a día de hoy. Bueno, pues tenemos que poder trabajar con lo que tenemos. Aunque mañana igual es peor, yo eso no lo sé. Yo solo sé lo que tenemos hoy delante. Tenemos que utilizar la psicoeducación, que es un arma imprescindible, para explicar cómo esa persona está buscando información o está muy abierta a recibir esa información, demasiado permeable y, por tanto, no se da cuenta de que iniciar procedimientos para buscar esa información le elimina las sensaciones de angustia porque parece que encuentra explicaciones y le proporciona cierta sensación de control, pero no se está dando cuenta de que esa sensación de control es vacía, es cortoplacista, que lo que está haciendo es reforzar la búsqueda de información y por tanto lo que está haciendo es aliviar una angustia en el corto plazo para que se perpetúe en el medio y largo plazo. Yo con mis pacientes lo llamo ese alivio envenenado, el alivio envenenado que hace que en un ratito lo vaya a volver a buscar de forma casi adictiva y además lo vaya a buscar cada vez con más intensidad. Tenemos que poder validar sus preocupaciones, ¿eh? Ojo, que la persona está preocupada y está preocupada de verdad. No te engaña cuando dice creo que tengo esto, creo que tengo lo otro. Lo está viviendo de verdad y probablemente no se atreve a decirlo a nadie más. Luego, no, por muy disparatado que nos parezca el procedimiento, el procesamiento de la información, tenemos que poder validar la preocupación, pero darle siempre un enfoque resolutivo, de pensamiento racional, de pensamiento constructivo. Tenemos que poderle también ayudar a que elimine las conductas que mantienen el problema y que busque alternativas más saludables. La conducta que mantiene el problema tiende a ser esa de buscar en internet o de buscar información, pero a día de hoy
El hecho de hablar con los demás por teléfono, de preguntar, oye, tengo esto o tengo lo otro, y de tirarse media hora, horas al teléfono hablando de lo mismo, en sí mismo también está promoviendo el mantenimiento. Entonces tenemos que poderlo explicar. Esto cuesta mucho explicarlo porque te dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que yo no puedo llamar a mi madre y contarle que estoy preocupada? Sí, por supuesto que puedes, pero tienes que poder explicar esto a tu madre y decirle, mamá, cuando yo me ponga con esto muy pesado, cuando yo te pregunte si tengo esto o tengo lo otro, no me hagas caso. Cámbiame de tema, háblame de otra cosa. Estate conmigo, pero no promuevas mis síntomas. No eches más, no alimentes ese fuego. Y al paciente, ¿qué le decimos? Que la información que tenga siempre sea clara y real, evolución, previsiones, y si no la hay, pues no la hay ni para él ni para nadie. ¿Qué pautas me da el gobierno? Si están equivocadas, no importa, no lo sabemos. Yo sigo lo que me diga la OMS o lo que me diga el gobierno o el alcalde de mi ciudad. Si es una persona mayor y tiene dificultades para entender la información, es importante que se lo expliquemos de una forma más adecuada a su nivel de comprensión o que busquemos cualquier recurso para que pueda tener esa información. Lo mismo de antes, que las noticias no sea algo que vea muy a menudo, que la fuente de información que analiza siempre sea fiable y que evite hacer esos chequeos con los demás, esas conductas de comprobación. Y me decía otro paciente el otro día, no, si yo a mi novia no le digo nada de esto, porque cuando se lo digo se enfada. Digo, ya, se enfada, pero ¿cuándo se enfada? No, se enfada ya cuando llevo un rato preguntando. Claro, y cada vez que has preguntado te has ido reasegurando y reasegurando. Por tanto, tenemos que poder introducirla, incluso un ratito invitarla a la sesión o promover que sea él quien haga la psicoeducación con esa persona. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si realmente la preocupación es muy elevada, que escriba los síntomas, que coja boli y papel. A mí me sirve mucho mejor boli y papel que medios informáticos, en este caso. Boli y papel, un pequeño diario de a bordo, una lista con los síntomas y alrededor todas las posibles causas. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Las que yo me invente? No, las posibles causas son aquellas que ya ha identificado en su propia historia de vida. Bueno, pues yo suelo tener tos en esta época del año y es que se le atribuyo a la alergia a los plátanos. Cualquier causa nos sirve. O que hace mucho tiempo que no llueve y entonces está el ambiente muy seco. Cualquier cosa que sea real, fehaciente. Un tiempo basura, podemos pautar. Ese ratito del día al cual vamos vomitando y echando todo lo que nos molesta, lo vas a pensar, tú lo vas a rumiar, pero los últimos 5 minutos de cada hora. O todos los días de 7:30 a 8. Es decir, va a haber un rato para que tú te regodees en estas preocupaciones, pero el ratito no puede contaminarlo todo, no puede invadir toda tu vida y todas tus áreas de vida. Elaboramos también un plan de acción. Oye, en función de la gravedad, por supuesto, un protocolo. Si tengo un poco de tos, no, pero si tengo tos y tengo fiebre, por supuesto, vamos a emergencias y vamos a estar controlados por un médico. Y siempre, siempre, siempre que podamos, pautamos posponer las conductas de comprobación. Nosotros podemos hacer una pequeña exposición a los síntomas, a las sensaciones en sesión y pedirle que repita el mismo experimento que hemos hecho juntos, exactamente igual, si estamos seguros de que lo va a seguir igual porque lo ha integrado muy bien entre una sesión y otra. Podemos también pautarle estrategias de desactivación, que son tremendamente útiles en estos casos y son a veces las pocas que consiguen romper el bucle ese de rumiación. Y también técnicas de distracción, técnicas de autocuidado, cualquier pauta extraída de la psicología positiva o de la ACT para conseguir esa sensación de eficacia. Basta con que una vez haya conseguido salir de la preocupación él solo y ser consciente. No vale eso de no, al final se me pasó. No, ¿cómo que se te pasó? No, ¿qué hiciste tú para que se te pasara? Ah, vale, pues yo puse en marcha esta estrategia. Incluso a veces yo lo que hago es una mini reestructuración cognitiva, la simplifico mucho y les doy 4 o 5 preguntas para que se las hagan a sí mismos. Cualquier cosa que suponga que yo solo he conseguido racionalizar mis pensamientos y salir de ese bucle y he conseguido notar cómo dejaba de sentir esa presión en el pecho y esa activación fisiológica tan desagradable. Y hablemos ahora de depresión. Hablamos, como decíamos antes, de un conjunto de síntomas predominantemente afectivos. Esto es lo que la persona identifica. Eso es lo que la persona más llamativamente identifica, la tristeza patológica, esa sensación de falta de todo, falta de ganas o de incapacidad para disfrutar. Pero desde el punto de vista psicológico es también un problema somático. Las personas con depresión tienen muchas quejas somáticas y es una afectación global y psíquica que tiene mucho que ver con lo cognitivo, con el esquema de interpretación, con las creencias nucleares y con las creencias más intermedias, con la forma en la que yo interpreto el mundo e interpreto todo cuanto sucede a mi alrededor. Por tanto, con todo este panorama, ¿creéis que se puede trabajar una distimia, por ejemplo, una distimia que lleva ya 2 años de recorrido, 2 años de síntomas mínimo, en una intervención telemática directamente dirigida a objetivos? No, pero nuevamente sí que podemos sentar las bases.
Y además a lo mejor no es una distimia, a lo mejor lo que vemos es un cuadro reactivo que se parece más a un trastorno depresivo mayor. Por tanto, veamos esos síntomas y sentemos las bases para poderlo trabajar después, seamos lo más eficaces posibles. Establezcamos un buen vínculo, somos una figura de aceptación incondicional para esa persona, promovamos esa ventilación emocional sana y constructiva, no destructiva, facilitemos toda la información a nivel de psicoeducación que la persona requiere, promovemos también la toma de decisiones. Aquí hay que ser especialmente directivo. Una persona con depresión normalmente no toma decisiones, se siente bloqueada, totalmente incapacitada, no se siente preparada para hacerlo y por tanto tenemos que poderle ayudar e incluso tenemos que poder buscar otros tipos de recursos de ayuda si es necesario. Pero en la medida en la que podamos gestionar y dirigir la intervención, no importa con un paciente depresivo por adoptar un rol excesivamente directivo en un primer momento. De hecho, suele ser recomendable. Explicamos también esa diferencia entre cognición, emoción y comportamiento y conducta. Identificamos también la importancia de nombrar cada emoción, saber cuándo la estoy sintiendo. La persona depresiva te dice que ha estado triste todo el día o la mayor parte del día. Y le preguntas en qué momento no ha estado triste y dice, no lo sé. Y en qué momento ha habido algo distinto de la tristeza y te dice, no, en ningún momento. Bueno, pues tendrá que haber matices. A veces es más tristeza, a veces es más resignación, a veces es más nostalgia. Tendremos que poder identificar para promover sensación de control. Hábitos de vida saludables. Normalmente las rutinas de autocuidado se han ido al traste, por tanto hay que introducirlas con un compromiso muy fuerte por nuestra parte, sobre todo si la persona está sola, porque tendríamos que hacer nosotros un buen vínculo, un excelente vínculo terapéutico como para que le merezca la pena cuidarse. Y fomentaremos también la recuperación de la actividad. Otra paradoja, como en el duelo, ¿cómo narices recuperamos la activación conductual en un momento en el que se nos restringe prácticamente cualquier actividad? Bueno, pues agucemos el ingenio, algo habrá que podamos hacer en casa, alguna actividad que podamos rescatar, alguna persona con la que quedar cada día para tener pues, un café telemático, algo que pueda introducir en su día a día. No muchas cosas, objetivos sencillos de forma muy gradual para que la persona se pueda reforzar de forma inmediata. Si marcamos un objetivo extremadamente ambicioso, lo que haremos será promover la frustración, es decir, todo lo contrario. Y a nivel particular, fomentemos las relaciones sociales, fomentemos la comunicación asertiva, fomentemos que le diga a alguien cómo se siente, o que le diga a alguien lo que quiere o lo que desea, o que le pida algo a alguien, porque hace mucho que no lo hace. O siente o piensa que si lo va a hacer no le van a responder. Bueno, cojamos un objetivo muy sencillito y entrenémoslo. Y marquémosle un ejercicio conductual. Señalemos también la importancia de que cuente con otras personas. Identifiquemos nosotros atribuciones erróneas. Ojo, esto no se puede hacer con una confrontación muy drástica, porque si hay un pensamiento rígido, ese es el pensamiento del depresivo. Por tanto, esta reorganización de sus pensamientos ha de ser muy sutil mediante propuestas del terapeuta, mediante, oye, ¿no crees que? ¿No piensas que? ¿Podríamos ver esto de otra forma? Mediante propuestas muy sutiles y muy, muy, muy respetuosas con su visión del mundo. Es una visión del mundo que le hace mucho daño, pero esa es suya. Y como os decía antes, distinguir un trastorno de depresión mayor de una distimia. Claro, si hablamos de una distimia, de un cuadro que prácticamente se ha cronificado, en el que reinan las cogniciones erróneas, la baja autoestima, la motivación, la incapacidad para tomar decisiones, si estamos en ese cuadro, si hay ya anedonia, incapacidad para disfrutar, entonces sí o sí tendremos que dejar muy claro el marco en el que nos movemos. Y es que después de esto habrá una intervención terapéutica mucho más en profundidad, mucho más intensa e intensiva, en la que yo te pueda tocar y te pueda sentir más cerca. Si lo que hay es una reacción, un cuadro reactivo, entonces puede ser incluso que la intervención telemática de unas pocas semanas sea suficiente. ¿Qué pasa? Que para eso significa que la persona tenía que estar previamente bastante sana, ¿verdad? Una cosa es una reacción depresiva en alguien que sabe pedir ayuda, que tenía todos sus recursos activados, que tenía muchas estrategias de afrontamiento muy adaptativas, muy funcionales, y otra cosa es que se active un cuadro depresivo en alguien que no tenía todo eso. Bueno, pues evaluamos esa base, evaluamos esa personalidad previa, esas variables disposicionales previas, y en función de una cosa u otra sabremos si esto es el inicio de una terapia más duradera o si estamos haciendo una intervención eficaz, dirigida a objetivos, que empieza y que termina en poco tiempo. A nivel de ideación autolítica, lo voy a pasar relativamente rápido porque es posible que vosotros ya estéis formados en todo esto, pero me parece importante, por lo que decía antes, porque hay niveles de sufrimiento en soledad que estos días se están perpetuando y exacerbando. Tened en cuenta que el refugio que busca una persona con un nivel de depresión ya muy agudo, con un nivel de desesperanza en relación al futuro muy agudo, lo que busca es que le dejen en paz. ¿Qué pasa? Que en el aislamiento mucha gente está encontrando esto. Yo en la consulta
por lo menos desde que se activó todo este proceso, ya hemos pensado entre todo el equipo en varias personas que podían estar en riesgo y efectivamente las hemos contactado en sus casas, al teléfono fijo, a sus familiares y en todos los casos hemos hecho bien. Incluso aunque pueda parecer una cierta invasión en la intimidad, insisto, cuando la vida está en riesgo, eso está por encima de todo. Situaciones que se consideran autolíticas son cualquiera en la que la persona haya intentado hacerse daño, según la OMS. Desde nuestro punto de vista, la propia ideación, aunque no se haya consumado, también nos sirve, en función del nivel de ejecución o de planificación que tuviera. Hablamos de personas que ven un túnel, que solamente ven una opción, y tú percibes en su discurso extremadamente rígido que efectivamente no hay más motivación que la de salir de todo esto, que la de que todo esto acabe. Siempre identificamos culpa, mucha impotencia, pérdida completa de interés, por supuesto, y pensamientos de muerte. No tienen por qué ser directamente de muerte, la persona no tiene por qué decirte eso, pero sí que vemos que hay una constante y es que hay un punto en el que parece que todos sus problemas se acaban y eso no depende de ella, depende de un factor externo. Por tanto, tiene que ver desaparecer. Ante la mínima sospecha, nosotros tenemos que poder evaluar. Como decía antes, teníamos un pequeño cuestionario brevísimo que nos sirve para hacernos una idea. Tenemos que poder solicitar dirección, teléfono para curarnos en salud y para cubrirnos las espaldas y para estar tranquilos nosotros y a partir de ahí empezar a trabajar. Podemos trabajar sin riesgo. ¿Qué significa sin riesgo? Bueno, pues que sí que ha habido una ideación suicida, pero que no ha habido en ningún momento ningún tipo de planteamiento de acción, ningún tipo de antecedente. No ha pensado en cómo llevarlo a la práctica. Lo que pasa es que pues siente que si se quita de en medio estaría mejor. Bueno, no tenemos por qué boicotear la intervención, podemos intentar ser esa figura terapéutica para esa persona, siempre sabiendo que recurriremos a cualquier tipo de recurso que sea necesario, pero en ese caso hay que analizar y hacer un análisis funcional como en cualquier otro caso. Identificamos situaciones que desencadenan la ideación, antecedentes y consecuentes, hacemos un análisis topográfico de esas situaciones, de esas conductas, cómo, cuándo, cuánto, con qué frecuencia, qué duración. Valoramos si hay realmente un riesgo porque dispone de ciertos medios a los que recurrir y siempre exploramos factores de riesgo y factores de protección. Mientras no podamos hacer una intervención más allá de lo telemático, vamos a potenciar todos esos factores de protección y vamos a buscar soluciones. Vamos a intentar que la persona, sin invalidar su perspectiva, esa perspectiva tan negativa que tiene, que tenga la sensación de que haya algo que puede resolver en su vida. Algo, lo más mínimo. Solamente con eso ya nos sirve como objetivo en el corto plazo. Que tenga sensación de que puede solucionar algo a pesar de que todo a su alrededor sea mucho más grave o perciba que sea mucho más grave. Trabajamos también la importancia de exteriorizar emociones y pensamientos, más que nunca, porque son personas que ya se han aislado. Hace tiempo que se han aislado, aunque los que les rodean no se hayan dado cuenta, porque se han aislado de un modo muy sutil, muy sutil. Se han aislado en lo más íntimo de su ser, aunque físicamente estén presentes. Por tanto, es importante esta vía de canalización con el exterior. Y explicamos también ese modelo ABC para empezar a sentar las bases de ese contrabalanceo de la reestructuración que haremos más adelante de las distorsiones. Si ya han existido autolesiones, a lo mejor en el pasado, en la adolescencia, en edades tempranas o en un pasado remoto, que entienda que esas autolesiones han cumplido una función muy perniciosa de estrategia dañina de regulación emocional, explicamos los riesgos, potenciamos también un control del entorno para que no pueda recurrir a ese tipo de situaciones que ya recurrieron en el pasado y ¿qué hacemos en este momento de intervención? Implantamos recursos, alternativas de regulación emocional, las que nos sirvan. Tenemos que conocer a quién tenemos delante e introducir lo que mejor le venga. Hay personas a quienes irá mejor la distracción, otras personas que irán mejor por una técnica de todo lo contrario, de mente plena, de mindfulness. En función de quién tengamos delante, creamos un plan alternativo para cualquier momento en el que tenga intención de dañarse o sienta que no hay otra opción, aunque no vaya a hacerlo. Que tenga estrategias ya es un paso inmenso con respecto a lo que tenía antes, que era nada, absolutamente nada. Y por supuesto hacemos prevención. Trabajamos esa importancia de contar con los demás, de establecer protocolos de seguridad para tener un plan en un momento dado en el que se sienta perdido y trabajamos una rutina diaria centrada en actividades que sean razonables, en actividades de las que realmente se pueda ocupar. No podemos pedirle que se encargue de nada de lo que no pueda porque entonces lo que hacemos es transmitirle una doble sensación de poca eficacia, ¿no? De poca autovalía y de poca autoeficacia. Favorecemos esas relaciones sociales y ponemos a su disposición todos los recursos del mundo. Incluso nosotros no podemos hacer que la vida de nadie dependa de nosotros, pero bueno, puede mandarnos un correo, puede llamarnos, si así lo consideramos porque lo hemos decidido así. No podríamos hacerlo con todos los pacientes y sin duda ponemos a alguien o a una o dos o tres personas de su entorno de referencia y también avisamos a quien haya que avisar, incluso a servicios de emergencia.
Y por último, intervenciones en duelo. El duelo es ese dolor biológico que tanta gente está sintiendo estos días, de cerca y de no tan cerca y de muy cerca. El duelo lo define Montoya como un dolor biológico porque duele el cuerpo, psicológico porque duele la personalidad, social porque duele toda la estructura social en su conjunto, familiar porque duelen los demás y espiritual porque duele el alma. Y es verdad, con el duelo duele el presente, duele el futuro y duele todo, duele la vida en su conjunto. Según la RAE, el duelo es el significado, esto me interesa mucho porque fijaos cómo se pervierte esta definición ahora. El duelo es el significado de esas demostraciones que manifestamos por la muerte de los seres queridos. Demostraciones que estos días están siendo totalmente cortadas y bloqueadas. Este es el problema que estamos viviendo. Estoy convencida de que además de los problemas de ansiedad y de depresión, además de las bases de hipocondria, este va a ser el verdadero problema que abordemos en las consultas de psicología en los próximos meses. Estoy convencida de que habrá auténticos grupos de duelo, de personas que han vivido este duelo tan atípico, tan dañino y tan incapacitante. Hablamos eso de un proceso social, esencialmente social, que nace del apoyo de los demás, de poder verbalizar y contar y compartir. Cuando estamos en ese proceso de duelo, es verdad que no nos apetece ver a nadie, pero no es como una depresión, es distinto, no nos apetece ver a nadie, pero a los demás no nos molesta que estén ahí. No nos molesta en absoluto, de hecho nos gusta sentir que están ahí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en una situación excepcional, no hay despedidas, el fallecimiento muchas veces es repentino y no hay posibilidad tampoco ni de introducir el calor de los allegados, ni de hacer un rito y una despedida, incluso aunque fuera una muerte impredecible. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Y son especialmente delicados y son personas además que están especialmente necesitadas y son especialmente permeables. Te dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago de verdad? Y lo voy a hacer todo lo que me digas, porque estoy desesperado, porque me subo por las paredes, porque no he tenido nada, no he tenido ni siquiera un velatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Permitir esa ventilación emocional, dejar que esa persona que tiene dolor exprese el dolor. Alrededor, ¿qué le dicen los amigos? Queriendo calmarle, ¿qué le dicen? Venga, no te preocupes, venga, ya basta. No necesita oír eso. El consejo de amigo y de familiar es el peor posible, pero vamos, no es intencionado. Tenemos que poder identificar el nivel de malestar de la persona, hasta qué punto se están viendo alteradas sus áreas de vida por esto. ¿Por qué? Porque puede ser que no solamente sea en su nivel de desempeño cotidiano, sino que también haya abandonado su autocuidado. Tenemos que poder explorar si tiene otro tipo de recursos o si está tomando algún tipo de medicación. Es importantísimo recabar información sobre cómo ha sucedido esa pérdida. A los demás, a la gente en general, le cuesta mucho hablar de la muerte. Si os fijáis, hay muchas personas que tienen muchísima dificultad para acercarse a alguien que está en pleno proceso de duelo, a alguien a quien le está doliendo la ausencia. Nos cuesta mucho lidiar con ello. Es una cuestión de tabú social y una cuestión también de autoprotección. El psicólogo tiene que poder acceder a esta parte de la intimidad de forma muy directa, sin miedo y sin tapujos, porque somos modelo también de afrontamiento para él. Somos siempre modelo de afrontamiento. Usaremos la psicoeducación como estrategia para explicar este proceso de duelo, para validar emociones. A las personas les ayuda mucho saber, aunque no lo puedan experimentar, que hay un proceso. Ahora mismo no lo veo, ahora mismo veo que estoy en shock, veo que estoy totalmente desbordado y que la tristeza me duele aquí dentro y me desgarra. Vale, pero me gusta que un profesional me explique que esto es un proceso, que cada uno lo va a hacer a su modo, que es un proceso personal, pero que al final más o menos reúne ciertas tareas y ciertas etapas. Es un proceso que requiere tiempo, pero ojo, le decimos esto, el tiempo no cura las cosas. También lo que cura las cosas, lo que cura el dolor, es lo que sucede, lo que haces mientras pasa ese tiempo. Por tanto, el duelo es un proceso en el que vamos a intentar que tú ocupes un papel activo. No de forma inmediata, por supuesto, es imposible que yo te lo pida ahora, pero sí que vamos a intentar sentar las bases de un proceso activo. Ayudaremos a la persona a que favorezca esas conductas activas que sabemos que favorecen el duelo, que lo acompañan y que hacen que sea saludable. Expresión, desahogo, en este caso habrá que recurrir a medios telemáticos. Tendremos que poder planificar, reagendar todo lo que queramos hacer en cuanto a rituales funerarios. Les diremos que sucederá, pero no va a suceder ahora. Y por cierto, sucederá y como vemos aquí al final esta diapositiva, hay que eliminar presión. Puede que no te apetezca hacer todo esto que te propongo ahora, pero lo harás poco a poco, en cuanto estés preparado. Habrá después un ritual cuando podamos salir y abrazarnos y juntarnos con los demás y tendrá el mismo valor. Esto es importantísimo. Tendrá el mismo valor que si lo estuvieses haciendo ahora. Especial relevancia en esa despedida. Siempre es importante, pero muchas personas en circunstancias normales han podido hacer la despedida, han podido acompañar a su madre, a su padre, cogerle de la mano o han tenido incluso una enfermedad en la que estará a su lado. Bueno, pues en este caso no lo ha habido.
Por lo tanto, todo lo que sabemos que funciona a nivel de ritual de despedida hay que poderlo utilizar e intensificar ahora de una forma a veces simbólica, porque de forma directa y presencial no se puede hacer. Es aconsejable promover todo este tipo de rituales de despedida, generando espacios de recuerdo. Insisto, a veces serán simbólicos, espirituales e internos, porque no podrán ser de otra naturaleza, pero tienen que poder existir. Y sobre todo, que la situación actual no exacerbe el dolor de algo que ya de por sí es algo de lo más doloroso que hay que superar en la vida. Que esto no sea un aumento de malestar y que estemos promoviendo un duelo saludable y no un duelo patológico. Generaremos un rincón de despedida en la casa, agruparemos fotos, vídeos, haremos una carta de despedida, haremos una caja de recuerdos, lo que queramos. Muchas personas te dirán, bueno, es que a mí lo que me apetece ahora es no ver fotos porque estoy en la misma casa en la que estaba y, bueno, lo que la persona quiera. Es posible que lo quiera hacer en un futuro, pero le decimos que no tire todo eso, que lo guarde en una caja, que lo guarde en un lugar seguro, que sepa dónde está ubicado, porque puede que algún día quiera volver a ello. Es importante en el corto plazo buscar apoyo, que la persona haga lo que el cuerpo le pide, pero siempre con un sentido y con una dirección, prestar atención a su autocuidado, como decíamos, y saber que habrá un medio plazo. Este es el corto plazo tan duro que está viviendo sola, prácticamente sola, desprovista de todos esos apoyos que sabemos que funcionan, pero enseguida llegará un medio plazo. Tampoco le hablamos de largo plazo, no nos vayamos tan lejos, que el futuro duele mucho. Sí hay un medio plazo a unas semanas vista. Se podrá conceder el permiso para seguir viviendo, incluso para hacer cosas que le hagan sentir bien sin culpa. Hay que prepararle para eso. Es aconsejable también que pueda tener una vía de canalización de todas esas emociones tan devastadoras asociadas a la muerte, que no tome decisiones de forma precipitada. Decía antes que no tire todo, que no tenga una reacción desmedida. En general, que no tome ningún tipo de decisión que pueda comprometerle en el medio y largo plazo. No es momento para tomar decisiones, la visión está totalmente nublada, el juicio está totalmente alterado. Y es importante que cuide de esa persona, que cuide de sí mismo. Que el horario que empecemos ahora es un horario distinto, ahora mismo es una especie de pautas básicas de autocuidado, pero que sepa que en el medio plazo tendrá también que seguir rigiendo su vida por una serie de rutinas, que hay muchas actividades que tienen que ser atendidas, parece que han perdido valor. Hay gente que te dice, es que estoy atendiendo a mis hijos y me siento mal porque tendría que estar pensando en mi madre. Bueno, no. La persona que se ha ido ocupa un lugar insustituible, pero hay otras muchas actividades en tu vida en las que sigue siendo imprescindible. Luego, para que no se te olviden, que se te puede olvidar hasta comer y hasta beber, tendremos que irle marcando determinados espacios acotados para que se dedique a todo ello. ¿Qué sabemos? Que la situación de confinamiento es 100% seguro, o casi 100% seguro, que va a intensificar sus síntomas, por lo tanto que pueda recurrir a este servicio, en este caso a una ayuda terapéutica, incluso aunque sea con una periodicidad un poquito mayor de la que normalmente haríamos, aunque sea 2 o 3 veces en semana, que normalmente yo no lo recomendaría en terapia, pero en estos casos creo que tenemos que ser totalmente flexibles. Y hasta aquí. Esto era lo que quería compartir con vosotros, estas 5 áreas de intervención básicas, que son las que más frecuentemente, yo diría que en el 100% de los casos, estamos tocando estos días. Ansiedad, incertidumbre, ansiedad ante la enfermedad, depresión, ideación autolítica y duelo, por desgracia. Muchas gracias por la atención y os pido a través de Ana, si queréis compartir alguna pregunta. Sí. Habíamos dicho que dejábamos un cuarto de hora y justo lo hemos conseguido. Muy bien, Ana. A través del chat podéis formular las preguntas. Aquí se me harto. ¿Tienes tú, Ana, hecha alguna selección? De momento es que no han hecho preguntas, sí, de la presentación vais a disponer en el canal de YouTube. Sí, yo os la envío luego, Ana, para que la podáis colgar. Genial, en 72 horas está lista. Mira, había una pregunta ahí, me gustaría saber si deberíamos bajar nuestras tarifas. ¿Verdad? Sí. Pues mira, yo creo que no. Vamos a ver, también soy partidaria de tener tarifas más que razonables, que creo que hay algunos psicólogos que hacen de esto algo exclusivo y clasista y entonces creo que perdemos de vista que somos una profesión sanitaria y por tanto tenemos que poder dar acceso a mucha gente que por desgracia no tiene este recurso en la sanidad pública, que no se nos olvide. Pero tu trabajo es el mismo, tu trabajo online es exactamente el mismo. De hecho, me atrevería a decir que incluso pones casi más de tu parte, preparas la sesión igual, le dedicas un tiempo igual, yo le dedico un tiempo antes y un tiempo después, hago un relato de lo sucedido, marco pautas, las verifico y trabajo exactamente igual.
La única diferencia es que no me desplazaba a la consulta, pero bueno, de eso la persona no se da ni cuenta. Y además aprovechamos la hora al máximo porque no hay ni un momentito de me levanto, te acompaño o te recibo. De hecho, yo lo que hago es que en la hora la aprovecho al máximo y luego le digo a la persona que llame a la consulta, está desviado a la casa de la recepcionista y ya le dan la siguiente cita. Y así recepción sigue funcionando como recepción y yo sigo funcionando como psicóloga. Mira, Carlos Andrés pregunta que considerando la situación familiar o espacios poco seguros para intervención online, ¿qué estrategias recomiendas? Pues mira, esa pregunta me encanta porque además es una pena. Hay muchas personas que son, desde mi punto de vista, las que más tendría que estar viendo y son las que menos estoy viendo. Entonces, ¿qué hago? Me adapto. Estoy pensando en alguna mujer que tiene en casa una situación de conflicto muy complicada, también algún hombre, personas que, aunque tengan o tienen una casa muy pequeña y no tienen intimidad, o aunque tengan una casa grande y una estancia para ellos, no están seguros de que de otro lado de la puerta pueda haber alguien escuchando, se sienten desprotegidos, no se atreven y tienen miedo a tener esa sesión. Son las personas que más nos necesitan. ¿Qué hago? Me adapto lo máximo posible y sin cobrar la parte ni nada, ni muchísimo menos. Intento buscar un ratito que podamos, aunque sea, hablar por teléfono, hacemos un mínimo seguimiento. No es lo ideal, pero si fijamos un buen marco y un buen contexto, todo vale. Esto es en tiempos de crisis, es mientras dure esto. Después tú tendrás tu ratito. Hay personas que engañan a las parejas, que van al psicólogo y dicen que van al gimnasio y te vienen vestidas con su ropa de gimnasio y te dicen, luego me voy corriendo a casa para que parezca que he sudado. O sea, estas cosas pasan. Y estas personas no pueden tener su sesión en casa, no tienen su espacio de intimidad o no lo sienten así. Entonces tenemos que poder llegar a ellas como sea. El mail también sirve, incluso el teléfono. Ojo, siempre contextualizando, no nos convirtamos en un amigo que no somos y por tanto perdamos la eficacia terapéutica. No caigamos en eso, pero flexibilicemos al máximo. La persona entiende perfectamente. A mí hay personas que me dicen, oye, si no te importa, te voy a mandar unas fotos o un texto que quiero que leas para la próxima sesión. Perfecto, pero yo no lo leo en ese momento. Ya lo leeré 5 minutos antes de la sesión que tengamos o el día que yo te haya dedicado un rato para tu caso. No puedo estar a las 11 de la noche con mi familia y pendiente del móvil porque te estaría dando una ayuda falsa, porque sería inviable, ¿no? Entonces seamos flexibles, lo máximo posible. Andrea pregunta que frente a conductas de autolesiones, ¿cómo se podría intervenir ahora en aislamiento? Pues frente a conductas de autolesiones, como decía, si estamos seguros de que se están produciendo, se pueden producir, establecemos un contrato terapéutico, ese documento que le enviamos a la persona, lo tenemos ya hecho o lo diseñamos ad hoc, le hacemos ver que su vida para nosotros está por encima de todo, de absolutamente todo, y nos proveemos de vías de apoyo y vías de recurso. ¿Qué significa? Que intentamos contactar con un familiar. Bueno, intentamos, no. Es un requisito imprescindible para la terapia. Nuestro vínculo es prioritario. Yo te voy a dar toda la comprensión y todas las herramientas del mundo, pero tengo que estar segura y tranquila. Tengo que poder tener a alguien que se encargue de que sigas ahí y de que podamos avanzar. Entonces, tenemos que poder hacer ese contrato, un compromiso por parte de la persona para no herirse si es una conducta que sabemos que no va a llegar a más porque la utiliza como mecanismo de liberación de ansiedad. Introducimos alternativas y hacemos experimentos conductuales para que utilice la alternativa y no utilice la conducta autolesiva. Y si hablamos de un caso mucho más grave, nos ponemos en contacto con un tercero que sea el que haga un poco de supervisión mientras no estamos. Marian, por otro lado, pregunta que cómo deberíamos actuar ante el duelo con niños. Ante el duelo con niños, fíjate, explicarle las cosas de una forma muy desculpabilizadora. En función de la edad, si estamos hablando hasta los 4 o 5 años, el niño puede vivir la muerte como un abandono. El niño personaliza su mundo, por naturaleza es egocéntrico y egoísta, es que tiene que serlo, le toca serlo. Entonces tenemos que poder explicar que ha habido una enfermedad, que ha habido un proceso ajeno a nosotros, que esa persona se ha ido. Aquí es importante que contemos con los valores de cada uno, o sea, no puede un psicólogo imponerse al valor de la familia. Una familia puede ser atea, otra familia puede ser musulmana y otra muy cristiana, entonces tenemos que contar con el sistema de creencias de la familia y ayudar a que su hijo, su nieto, su sobrino integra la muerte desde ese sistema de creencias. Lo fundamental, decirle la verdad, sin darle detalles sobre el sufrimiento, por supuesto, transmitirle siempre paz, esa sensación de se ha ido en paz, sea donde sea, en función de su nivel de su sistema de creencias, y desculpabilizar. No es abandono, no tiene nada que ver él, no hizo nada él por poder evitarlo, no hay nada en él, simplemente tenía que ser así y ahora juntos tenemos una misión. Esa misión es recordar a esa persona, honrarla, homenajearla, tenerla presente y extraer, por ejemplo, algún aprendizaje que nos hubiese dejado en vida para llevarlo nosotros a la práctica y hacerle sentir que cumple una función en esa misión tan bonita de rendirle homenaje a alguien que no está, pero que va a estar siempre presente de una forma o de otra. A Astrid no le ha quedado claro si tiene que pasar todo el cribado o solo 2 o 3 preguntas en los instrumentos que has presentado.
Fíjate, si no hay una, si ya conoces a la persona y sabes que descartamos la parte autolítica, la podemos dejar fuera. Si no hay ninguna persona fallecida alrededor, podemos dejar fuera el duelo. Ansiedad, depresión y ansiedad ante la enfermedad, yo no me ahorraría el privado, es muy rápido y me da focos, me da objetivos de intervención muy directos y muy rápidamente. Entonces no me lo ahorraría porque además es que van a ser nada, como mucho 15 minutos. Y además te da la puerta a saber por dónde vas a seguir evaluando, incluso si quieres aplicar alguna herramienta más de las que utilizamos habitualmente. Pero yo no me lo ahorraría si tengo dudas o si tengo una queja de amplio espectro. En una familia que tiene mala relación entre ellos y no se apoyan entre sí estos días, ¿cómo se puede reforzar que se acerquen y la situación deje de ser tan tensa? Estoy pensando, según me lo preguntas, en un paciente que tengo, que son 5 personas en casa y se llevan los 5 a matar. Y él además había venido a la consulta hacía relativamente poco tiempo. O sea, llevábamos 3 sesiones, como mucho, antes de que pasara esto. Una familia muy conflictiva. El padre y la madre no se hablan hace mucho tiempo, los hijos, bueno, un problema de disciplina, de normas. ¿Qué hacemos? Orientarlo todo a lo pragmático. Fíjate, esta familia de la que te hablo está jugando todos los días a las cartas, te lo prometo. ¿Qué pasa? Les juntamos en torno a una actividad. Que no haya juicios, que no haya valores, que no haya valoraciones, no haya interpretaciones profundas. Estamos juntos, tenemos que convivir en estas paredes, sean grandes o pequeñas, así que vamos a hacerlo de una forma que nos cueste lo menos posible, porque todos sabemos que cuando entramos en conflicto sufrimos, eso es así. Apelamos al sufrimiento de cada uno y al pragmatismo de cada uno y proponemos espacios de encuentro libres de conflictos, libres de interpretaciones, libres de insultos. Y si además hay mucha hostilidad, pues esos encuentros que sean los mínimos, las comidas y poco más. Si hay un poquito menos de hostilidad, pues fíjate, podemos incluso meter una actividad lúdica que realmente sea muy mecánica y en la que puedan simplemente pasar algo de tiempo. Y luego que cada uno busque sus apoyos fuera. En sus amigos, a día de hoy, por suerte, la parte telemática nos ayuda mucho con esto. Pero no buscar confrontaciones y no buscar, no buscar confrontaciones y no buscar gestionar ahora y resolver ahora lo que no se ha resuelto antes, porque este no es el momento tampoco para tomar grandes decisiones. Perdona, Ana. No. Adrián pregunta que cómo podemos afrontar el posible miedo a contagiarnos si salimos fuera de casa. Ese miedo que tiene mucho que ver con el miedo a la enfermedad, siendo concienzudos, siendo responsables y manteniendo un pensamiento racional. Yo he hecho todo lo que podía hacer. Otra cosa es que encima cometas una imprudencia de forma voluntaria, ¿no? Pero hagamos todo lo que se nos dice en cada momento, sigamos las normas que están preestablecidas en la ciudad en la que vivimos, en el país en el que estamos, y a partir de ahí no podemos hacer más. A partir de ahí entra la aceptación de lo totalmente impredecible. Entra la aceptación de algo que puede suceder o que ya ha sucedido sin darnos ninguna cuenta y no tenemos ninguna culpa de ello. Solo podemos hacer una cosa, seguir las normas a rajatabla. Si estamos dentro de eso, estamos protegidos. Y si ha habido un contagio, ha sido azaroso. Otra cosa además, tendemos a pensar cuándo fue el contagio, porque hay mucha gente alrededor que ya lo ha cogido, oyes en el vecindario. A mí me han llegado muchos casos a través de pacientes. No sabemos cuándo lo has cogido, no sabemos en qué momento, si estaba latente, si fue incluso antes del confinamiento. Entonces no busquemos esa explicación, esa hipótesis de origen absurda. Hay hipótesis de origen que son tremendamente útiles, que son explicativas. Esta no. Seamos responsables, tengamos la conciencia tranquila en cuanto a la asunción propia de la responsabilidad y más allá de eso no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar lo incierto de la situación y lo extremadamente contagioso de este virus, que es que, fijaos, el número de contagios tan rápido que ha habido en tan poco tiempo. Otra de las preguntas es cómo intervenir ante crisis de ansiedad por parte del personal médico. En este caso hablaríamos, como decíamos al principio del enfoque, de intervenir con intervinientes. Hay un programa muy bonito, os lo decía antes de soslayo, de intervención con personas que trabajan en residencias. ¿Por qué? Porque no tienen mucha formación, normalmente son limpiadoras y están visto abocadas a hacerse cargo de personas a las que ven todos los días y que están prácticamente falleciendo en sus brazos. ¿Cómo intervenimos? Tienen, por un lado, una sensación de orgullo, de jolín, he hecho algo maravilloso y la familia me lo agradece, he estado al lado de alguien y le he acompañado, y por otro lado, una sensación tremendamente traumática, ¿no? He visto morir a alguien o he estado muy cerca de alguien con una profunda agonía. Promover esa ventilación emocional, que expresen, que lo saquen todo fuera, que no haya, por favor, importante trabajar una protección y prevención frente al desarrollo de estrés postraumático, y que la persona sienta que está ejerciendo el 100% dentro de su responsabilidad. Mejor dicho, el 1000%. Porque todas esas personas que están teniendo crisis de ansiedad en el contexto laboral, en el contexto sanitario, es porque están haciendo mucho más de lo que tendrían que estar haciendo. Porque no están cuidando como enfermeras o como médicos al paciente, no. Están llevándole el móvil para que hablen con sus familiares, están intentando darles conversación, están intentando entretener, están haciendo lo posible. Entonces, ahí tiene que estar el principal consuelo. La ansiedad la puedes sacar fuera,
presenciar la muerte, tener cerca la agonía es tremendamente angustioso. Por tanto, por favor, cuéntalo y sácalo fuera, que no quede ahí como un recuerdo encapsulado, que no quede como un recuerdo traumático. Y asume y acepta que hiciste muchísimo más de lo que estaba en tu mano. Y eso es maravilloso. Eso sí que ayuda y eso sí que reconforta y además sirve a nivel de crecimiento personal. Varias personas preguntaban por las guías internacionales que has mencionado cuando hablabas de la evaluación, que si las podías compartir con nosotros. Sí, no las tengo descargadas, pero son guías que se consultan habitualmente. Hay unas que son GPC, guías de práctica clínica, que se establecen cada 5 años, son muy útiles porque están muy actualizadas. Os recomiendo a todos los psicólogos que las consultéis. Como complemento, tendemos a consultar el CIE y el DSM y nos quedamos ahí. Las GPC, guías de práctica clínica, se actualizan cada 5 años y son tremendamente útiles para trastornos concretos y para seguimiento de casos. Y después tenemos las guías de la OMS, que están colgadas también en la web de la OMS, que nos dan pautas de acción, terapias recomendadas y tareas específicas recomendadas. En general, para que os hagáis una idea, es la terapia cognitivo-conductual, la que está recomendada para ansiedad, para depresión, para manejo de situaciones de crisis de ansiedad y también para el duelo. En general son pautas de terapia cognitivo-conductual que yo recomendaría que la complementaseis siempre con terapia de aceptación y compromiso, porque nos da más herramientas. Rafael pregunta que cómo se puede calmar a una persona que te llama en medio de un ataque de pánico. Pues lo primero, con la parte fisiológica. La persona que está en medio de un ataque de pánico está hiperventilando, probablemente esté agitada, de pie, nerviosa, moviéndose. ¿Qué haríamos si la tuviésemos delante? La sentaríamos, respiraríamos con esa persona, le daríamos un vaso de agua, ¿verdad? Intentaríamos tocarla y contenerla en la medida en la que no produjese rechazo y reactancia. Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer por teléfono. Vamos a atender lo fisiológico. No vamos a entrar a razonar con la preocupación esa que en bucle y de forma agónica está gritando en voz alta. No, vamos a empezar durante un buen rato, a lo mejor te hablo de 15 o 20 minutos, con la parte fisiológica. Después vamos a poder intervenir. Y el control de la respiración es lo último. O sea, es lo último de ese proceso de 15 minutos. Cuando se ha alcanzado el control de la respiración, ya podemos seguir trabajando. No es tan complicado, bajar un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad. Creo que igual si alguien no lo ha afrontado nunca le puede dar como mucho reparo, pero realmente no es nada complicado. De forma presencial tenemos más herramientas y más recursos, pero a distancia podemos adaptarlos perfectamente. Astrid pregunta que cómo se puede motivar a un adolescente que se niega a planificar una rutina diaria. Un adolescente que se niega a planificar y que además la boicotea y se acuesta cuando le da la gana y se levanta cuando le da la gana, ¿verdad? Bueno, yo promovería, a ver, que aquí hablamos de mucha gente, muchos cuadros distintos y muchas personalidades en potencia distintas en el adolescente. Pero sí que es verdad que yo intentaría formar parte de su forma de interpretar el mundo. Intentaría que hiciera lo mismo que sabemos que tiene que hacer, pues tiene que estudiar, hacer trabajos, aunque se organice de una forma atípica. Vamos a darle autonomía al adolescente. En lugar de decirle constantemente lo que tiene que hacer, en lugar de darle órdenes, las órdenes no sirven para nada, el castigo no sirve para nada en ese caso. Te enfadas con él y sigue haciendo lo mismo. Y le das la orden y se la salta hoy y se la salta mañana. En lugar de eso, vamos a promover acuerdos. Vamos a intentar, venga, cuéntame cómo tú ves la vida y por qué tú quieres llevar estos horarios tan ácratas y tan caóticos que llevas. Y a partir de ahí vamos a ver de qué forma todo lo que se supone que tienes que hacer, porque al final yo tengo que trabajar, tú tienes que estudiar, todo eso cabe en tu particular visión del mundo. Y claro, con mucha flexibilidad lo conseguimos, ¿eh? Estoy convencida, incluso con el adolescente más rebelde. Ana, vuelven a preguntar por el tema de las guías, que si puedes repetir el nombre de las guías y las páginas donde las pueden descargar. Sí, la página es la de la OMS. La verdad que yo la busco siempre, la busco en inglés, pero supongo que en español estará igual, la de la OMS. Y las guías son G de Granada, P de Pamplona y C de Cáceres. Guías de práctica clínica. Cuando doy el módulo de evaluación siempre les aviso al principio que son guías muy útiles porque se actualizan por grupos de expertos, psicólogos y psiquiatras, a veces también trabajadores sociales, intervinientes en crisis, y cada 5 años hacen protocolos nuevos y los actualizan. Protocolos de intervención, protocolos para atender un trastorno determinado. Nunca podemos coger un trastorno determinado y aplicar esa intervención a otra persona. Ojo, es importantísimo evaluar parámetros individuales, pero bueno, nos da información de cómo proceder, nos da ideas y nos da técnicas. Sobre todo al principio, si uno está un poco más, pues no sé, primer año de práctica, ¿no? Primer año de consulta, pues es posible que te dé seguridad. Y si no, más adelante yo las consulto a nivel de investigación, porque contienen avances y aplicaciones de técnicas muy interesantes. Francesco pregunta si es ético intervenir sin ser general sanitario o PIR. A ver, pregunta muy técnica. ¿Es ético intervenir?
Si tienes la formación, exactamente la misma formación, puedes intervenir. Lo que no puedes oficialmente es hacer una evaluación y firmar un informe, por ejemplo. Pero si tú estás seguro de que tienes tu formación, por ejemplo, un máster de clínica, que no te lo haya avalado específicamente el ministerio, porque no es específicamente el general sanitario, pero tú estás seguro de que estás pisando un terreno en el que te desenvuelves bien, en el que sabes lo que haces. Si estás evaluando bien a la persona, cuál es realmente el análisis funcional de su problema, entonces puedes intervenir. Si realmente estás seguro de que estás siendo terapéutico, no le prives a la persona de tu ayuda. Con un paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, de personalidad, no de ansiedad, ¿cómo se puede abordar la ansiedad por no poder lograr tener el control por la incertidumbre? ¿Y qué recomendaciones se pueden hacer a los familiares que lidian todo el día ahora en confinamiento con una persona así? Pues mira, estoy pensando en un paciente mío con trastorno obsesivo-compulsivo y con trastorno obsesivo de personalidad y con historial además de intentos de suicidio y con rituales que han llegado a invadir 8 horas de su vida y rituales que tienen que ver con la limpieza en casa. O sea, el ejemplo perfecto para estar encima confinado en casa, con su padre y con su madre y con una hermana. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar esa aceptación de lo no posible, esa aceptación de esa incertidumbre que sí o sí es intrínseca. Tenemos que trabajar esa difusión del pensamiento y de la conducta y promover espacios de no sé qué va a pasar y no pasa nada. Pequeños espacios de relajación, pequeños espacios de fusión entre la conducta y el pensamiento y pequeñas experiencias. Te hablo de a lo mejor sentirlo 5, 10, 15 minutos, pero con eso ya vale porque ya es una experiencia que contrarresta todo lo demás. Hay espacios en los que no sé qué va a pasar y aún así no pasa nada. Me fijo en lo que tengo, me fijo en hoy, me fijo en mis sensaciones, me fijo en lo que tengo alrededor y me ocupo de la rutina que me he marcado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, en el caso del que os estoy hablando, por ejemplo, los rituales están bastante contenidos, milagrosamente, porque teníamos trabajo hecho de años previamente. Pero si los rituales se han desbordado, quizás mejor dejarles que se desborden un poquito. No podemos marcarnos 20 objetivos porque no conseguiremos ninguno. Si estamos trabajando esa mínima aceptación de la incertidumbre y de la tolerancia a las sensaciones fisiológicas de ansiedad, igual es suficiente. No nos metamos también en quitarle a la persona el ritual. Ya lo haremos después. Sentemos las bases y ya lo haremos después. Pero no podemos tampoco pedirle demasiado porque entonces se va a quebrar. Sencillamente, se va a quebrar. Si hablamos de un caso grave, además, con un trasfondo de personalidad, se va a quebrar. Mencionabas que la intervención a distancia no era aconsejable con personas de muy bajo estado de ánimo, con ansiedad excesiva o crisis frecuentes, o bien con ideación suicida o riesgo autolítico. Si nos contactan ahora personas con estas características, ¿no se deben atender o cómo se deberían actuar? Sí, lo que quiero decir es que no son candidatos idóneos a terapia telemática. Entonces, con ellos marcamos muy bien el contexto, hacemos ese seguimiento, ese acompañamiento, nos quedamos como contacto, por supuesto, empezamos a evaluar y trabajamos con objetivos muy acotaditos, pero siempre con recursos. Ahí no podemos contar con nosotros solos. Ahí tenemos que contar con un psiquiatra de seguimiento o con un familiar que esté de cerca, con un servicio de emergencia. No podemos asumir esa responsabilidad. No podemos decir, sí, tú confía en mí que yo voy a ser directivo y yo teletrabajo. No, porque estamos acotados, estamos atados de pies y manos y además es posible que la persona la acabemos de conocer. Por lo tanto, ni siquiera alcanzamos tampoco con el vínculo terapéutico a protegerla hasta ese punto. Entonces, no pequemos tampoco de creernos omnipotentes. Tenemos un trabajo que es tremendamente útil, pero no es omnipotente en todo momento. Entonces, sepamos bien que ese trabajo empezamos con esa persona a hacerlo, nos comprometemos a continuarlo cuando todo esto pase en la consulta, que venga a vernos a la consulta, que haga ese esfuerzo, que le vendrá muy bien, que salga de casa y que te introduzca a ti en su rutina y en paralelo le decimos que con ese control terapéutico necesitamos ayuda externa. E igual no recurrimos a ella, a lo mejor no recurrimos a ella, pero tenemos que tener la lista por si acaso. Por último, comentan que has mencionado que en las sesiones de terapia online a veces el paciente no quiere terminar la sesión. En este caso ya le ha pasado y pregunta que cómo sugieres dar el cierre en estos casos, que ya se ha prolongado la sesión. Pues con muchísima asertividad. Somos ejemplo y modelo de asertividad. Pepa, Juana, Guillermo, lo siento muchísimo, de verdad, me encantaría, lo que me cuentas es muy interesante, veo que a ti te viene muy bien esto, veo que te apetece contármelo y me enorgullece, de verdad, me enorgullece que quieras hacerme partícipe de todo esto, pero es que ahora mismo, si no termino contigo, no puedo atender a la persona siguiente, no la puedo atender y realmente ella también me está esperando y también le hace falta, entonces por favor quédate con eso y seguimos a partir de ahí la próxima sesión. Tenemos una cita, la cerramos la próxima semana y estaré encantada de seguir contigo. Pero realmente si yo ahora mismo me quedo aquí, estoy perjudicando a otras personas y tampoco es justo. También lo necesitan. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por la sesión, ha sido muy interesante y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.